sean ustedes? Hoy día iniciamos el diplomado especializado de Derecho Administrativo, tubo de la Ley 27444, Procedimiento Administrativo Sancionador y Procedimiento Administrativo Disciplinario. El día de hoy nos vamos a enfocar en la parte introductoria. Vamos a recién dar el primer salto a lo bonito que es el derecho administrativo y también a la administración pública. Para esto, el logro de aprendizaje del presente curso es buscar brindar una formación integral y especializada sobre los principios, instituciones y procedimientos que rigen en la actividad de la administración estatal, en su relación con los ciudadanos y con otros órganos del poder público. A través de un enfoque práctico y normativo se analiza el marco legal que regula la organización, la función pública, los actos y todo lo que involucre la correcta aplicación de este derecho administrativo. Ojo con algo, este curso no solamente está hecho para abogados, ¿ah? Está hecho en realidad para cualquier persona que forme parte de este sector público, ya sean como servidores, como funcionarios, como directivos, también si son de la otra parte, ¿no? Trabajamos para una empresa, pero que brinda servicios, en este caso, también para un sector público o para algún sector del Estado. Yo quisiera iniciar el día de hoy esta ponencia eh, con esta imagen que vamos a irla viendo, ¿ok? Les pido que por favor vayan viendo la imagen, enfóquense en la imagen y también señalarles que la palabra administración se forma del prefijo ad, que significa hacia, y ministare, que significa servir o cuidar, ¿no? Un cuidado a alguien, ¿no? Un cuidado hacia alguien, un servicio hacia alguien. Yo quiero que nos enfoquemos en esta imagen. Yo creo que un minuto es más que suficiente, tal vez unos 30 segundos. Tratemos de mirar todo lo que vemos, todo lo que podemos observar. Si gustan, pueden escribir también, claro que sí. ¿Sí? Vamos escribiendo qué podemos ver en la imagen. Vemos palitos, ¿no? Si hagamos de cuenta que esos palitos son personas, ¿ya? Por favor. Pero a ver qué vamos viendo. Manolo de Lima. ¿Qué ves en la imagen, Manolo? ¿Qué puedes observar en la imagen? Ok, JM me dice la sociedad. Muy bien. Medalit me dice que ve muchas personas. Aisa me dice que ve personas haciendo actividades cotidianas. Es cierto. Muy bien, Aisa. Jonathan, que tiene un iPhone 14 Pro, nos dice que él puede ver el bien común. Muy bien, Jonathan. Julia, personas realizando diferentes actividades, una comunidad, una sociedad, un parque bien administrado, áreas verdes, empresas, ciudadanos felices, personal de limpieza, una sociedad organizada. Perfecto. En realidad, nosotros en esta imagen vamos a ver una parte de la cual es responsable la administración pública. Nosotros somos seres completamente sociales. El ser humano es un ser completamente social y netamente social. Quien diga que no le gustan las personas miente, porque nosotros nuestra naturaleza es la de desarrollarnos o de alguna manera relacionarnos con otras personas. Pero dentro de esta relación que nosotros tenemos, dentro de esta vida común que tenemos con otras personas, con otros círculos, ya sean amigos, parejas, familiares, compañeros de trabajo, los que estamos el día de hoy aquí en esta sala reunidos, ¿no? Tenemos en este caso un interés que es el de poder capacitarnos. Pero en los diferentes otros grupos también tenemos diferentes tipos de intereses, diferentes tipos de gustos, diferentes tipos de responsabilidades, deseos, necesidades, etcétera. La función de la administración pública justamente es que esta persona, el ciudadano, tenga una calidad de vida o brindarle servicios que de alguna manera le permitan tener una calidad de vida. Yo sé que ustedes me van a decir que actualmente no lo tenemos por diferentes problemas que podamos de alguna manera darnos cuenta que se dan en las diferentes partes de la sociedad, porque ojo, hay que pensar en algo. Cusco tal vez no tiene los mismos problemas que Piura. Piura no tiene los mismos problemas que Amazonas. Amazonas no tiene los mismos problemas que Lima. Y en Lima, los distritos San Juan del Lurigancho no presentará el mismo problema que La Punta, y que el Callao, perdón, que el Callao no presentará los mismos problemas que tiene Pueblo Libre, Surco, Comas, etcétera. Porque en realidad, justamente, cada espacio que se desarrolla de manera diferente va a presentar también necesidades diferentes. En esta imagen nosotros lo que podemos ver es que la administración pública se encarga de muchas cosas. Por ejemplo, esas áreas verdes que ustedes dijeron que hace rato alguien dijo bonitas áreas verdes o una zona organizada, también es función de la administración pública.
Este recogedor de... Ahí voy a cambiar mi puntero para poder señalarlo mejor. Este recogedor de basura, este camioncito, también es parte de la administración pública. Que tengamos áreas verdes o espacios organizados como parques, vías públicas, casas, urbanizaciones, orden, es también responsabilidad. Alumbrado público, ¿ok? Espacios donde pasear a las mascotas, hoy en día que se dan tanto, ¿no? Que nosotros tenemos nuestras mascotitas y queremos llevarlas a lugares donde se sientan, pues, que se puedan recrear, que puedan correr. Espacios donde se puedan llevar niños, donde yo pueda realizar actividades como ponerme a ver las nubes, leer en un árbol, manejar bicicleta, caminar con un amigo, tomarme fotos, etcétera, que yo pueda contar con esos espacios. Otro punto, la seguridad, porque aquí yo no veo a nadie robando, no veo a nadie asustado o apuntando con una pistola, ¿no? Esa seguridad que también me tiene que brindar el espacio de la administración pública. Yo no les vengo a decir el día de hoy que la administración pública es perfecta. Por el contrario, va a presentar muchos problemas y es por eso que va avanzando y también se vuelve tan dinámica, ¿ok? Porque necesita, de alguna manera, brindar esos buenos servicios a la sociedad. Uno de sus compañeros habló del bien común. Exacto. Eso es lo que busca el Estado. Inclusive nosotros en nuestra Constitución, que es nuestra norma madre, nos hablan de la importancia que tiene la dignidad, el tener derecho a vivir en un espacio público tranquilo, gozar de todos nuestros derechos fundamentales como son la educación, como son la recreación, como son la alimentación, etcétera, el trabajo, ¿ok? Pero si de alguna manera esa parte pública me empieza a fallar, entonces yo ya no tengo limpieza, yo ya no tengo ornato, yo ya no tengo seguridad, ya no me voy a poder sentar a leer un libro porque tengo miedo que me roben, o o voy a sacar a pasear a mi hijito porque tengo miedo que me pase algo, ¿no? Entonces, de alguna forma, si la administración pública no trabaja bien, todos somos afectados, y yo me incluyo, porque yo también soy ciudadana, porque ustedes también lo son. Las necesidades son muchas, es cierto. Estamos pasando por una etapa bastante fuerte en el tema de inseguridad, que en realidad si nosotros analizamos, habían estudios desde el año 2020 que esto iba a suceder en el 2025, 2026, porque venimos producto de una pandemia donde muchas personas han tenido bastantes problemas económicos. Ojo que no justificó para nada la delincuencia. Sin embargo, era algo que que muchas personas, en este caso, que se encargan de los sociólogos, de estudiar justamente esta parte, decían, esto va a ocurrir. Porque va a suceder que muchas personas quieren salir de sus lugares, de sus países, etcétera. Entonces, ya sabíamos y cuál fue el error, que tal vez no hemos tomado pues las previsiones del caso. Hay dos palabras que que vamos a escuchar bastante cuando hablemos de gestión pública y les aseguro que ustedes lo van a ver en los principios del tubo. Hoy los vamos a tocar en el principio del derecho administrativo, lo van a ver cuando hablemos de paz y de PAT, también lo van a ver, y los que trabajan en el sector público lo ven a diario en la ley de contrataciones, lo ven a diario en la ley, en la directiva de obras por administración directa y en todas las normas que el Estado emite. ¿Por qué? Porque definitivamente en el Estado nos tenemos que acostumbrar a trabajar con estas dos cosas, eficiencia y eficacia. Eficiencia, que de alguna manera tú tengas que lograr ese efecto en cuestión con la mínima cantidad de recursos posibles. ¿Saben por qué? Porque no nos sobran, lamentablemente. Todavía nos logramos ser una economía estable que pueda tener una cantidad de recursos ya determinados que me permita a mí hacer muchas cosas. Y digo todavía porque en algún momento tal vez lo vamos a lograr. Y eficacia, que puedas lograr ese efecto deseado. Para mí, el poder contar con una sociedad que se sienta segura, que se sienta tranquila, ¿no? Que de alguna manera le permita desarrollar sus actividades con total normalidad. Oye, tengo vías que puedan utilizarse como ciclovías, puedo utilizar mi bicicleta, ¿no es cierto? Hoy en día que han salido estas patinetas, ¿no? Automáticas, tener la seguridad de que voy a usarla y no me la van a robar o un carro no me va a chocar porque está manejando bien, salir de mi casa tranquilo sin tener que echarle las mil llaves. Entonces, de alguna manera, son formas que nosotros hemos adaptado y hemos vuelto normales y que están mal, que tal vez en un futuro nos demos cuenta, ¿no? De que sí estamos avanzando. Sorprendernos si es que alguien deja un carro abierto, ¿no? Imposible. Imagínense. De alguna manera es importante que si nosotros, ¿no? Logramos que esta organización se logre, además de poder establecer metas que vamos a tener que cumplir, como por ejemplo, si ustedes leen los documentos de gestión de cualquier entidad, en en su misión y visión, o en este caso, en su POI, en su PEI, proyectado de aquí a 10 años, todos queremos ser los lugares más seguros del mundo.
o los lugares más seguros del Perú. ¿Ok? Y esperemos que lo logremos. ¿Cómo lo hacemos? Implementando, invirtiendo también, ¿no? De alguna forma. ¿Qué vas a lograr con eso? Definitivamente puedes tener, ¿no? Un espacio, una organización o una ciudad moderna, organizada, inclusiva, ¿no? Y esto lógicamente va de la mano con tener ciudadanos felices, ciudadanos contentos, ciudadanos que de alguna manera sí, pues digan, oye, mira, ¿no? Vivo en este lugar. Particularmente yo donde vivo siempre digo que me gusta porque es tranquilo, porque es una ciudad segura. Sin embargo, también hay delincuencia, ¿no? Pero bueno, cada quien se adapta y cada quien tiene su forma y estilo de vida. Pero queremos hacer que este estado se preocupe porque mi estado de vida pues sea algo que yo realmente quiero, no algo que simplemente a lo cual me he acostumbrado a tener. El derecho de la administración pública, también conocido como derecho administrativo, es la rama del derecho público, ¿ok? Que regula la organización, el funcionamiento, las actividades y relaciones de la administración pública con los ciudadanos. Se encarga de establecer las normas y principios que rigen la actuación de las entidades públicas y su interacción con las personas, garantizando el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos. Tenemos normas que hace rato les indiqué que son necesarias, claro que sí. Ustedes me dirán, no, yo pienso que las normas no son necesarias, yo les aseguro que sí. Cuando nosotros vemos que salen ordenanzas municipales, las más famosas, ¿ya? Las zonas rígidas, ¿no? ¿Por qué creen que ustedes que una municipalidad se ve en la necesidad de emitir este tipo de ordenanza? Porque, por ejemplo, la gente se estaciona donde quiere. Y esto impide muchas cosas. Se estaciona en cocheras de privados, se estaciona en puertas de hospitales o de clínicas, se estaciona en lugares donde yo de alguna manera necesito ese espacio para poder circular libremente. Se estaciona en zonas donde me va a impedir el libre tránsito y hasta va a causar accidentes porque las personas por no pasar por ahí tienen que dar la vuelta y los puede atropellar un carro. Entonces, si yo de alguna manera apruebo y doy estas zonas rígidas, es porque necesito libre esos espacios. Inclusive, yo no sé si en que ustedes tienen, algunos de nosotros tenemos vías pues de trenes, ¿no? Y hay personas que se estacionan en el tren, en la vía del tren. Y el tren tiene que detenerse y no puede pasar porque a alguien se le ocurrió dejar su carro ahí. Bueno, digo se le ocurrió, pero en realidad es imposible que tú no veas que está el riel del tren ahí y no te puedas, y no te tengas que estacionar, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que darnos cuenta, ¿no? De cuánto tenemos de importancia en el cumplimiento de deuda. Luis me dice para recaudar. Sí, también es cierto, Luis. Hoy en día vemos un montón de instructores. Es más, los instructores son los más solicitados ahora en las municipalidades, ¿no? Porque recaudan, claro que sí, porque si no ellos reportan y viene la grúa y se lleva los carros. También es un punto importante, Luis, pero yo considero que uno de los puntos también es el ornato. Ahora, lo que yo sí no estoy de acuerdo es que la gente dice, ay, que los instructores son unos malos porque se llevan los carros con la grúa y cuánto te cuesta sacar el carro con la grúa. Pero es que tenemos que acostumbrarnos en que, uno, nuestro parque automotor ha crecido tanto que ya no tenemos ni espacio donde estacionarnos. ¿Sí o no? Y segundo, que todo lo queremos hacer con el carro. Yo quiero que el carro me deje en la puerta del banco para yo bajarme nomás al cajero y sacar plata. Es más, si pudiera tirar mi mano hasta el cajero, lo haría. Se los digo porque donde yo vivo hay un cuarto de basura y la gente pasa y tira la basura, ni siquiera ingresa. En el carro mismo, ¡plin! Pasan la basura así como si fuera comida rápida. Entonces nos hemos acostumbrado mucho al facilismo, ¿no? Sin embargo, las reglas son importantes. Imagínense ustedes vivir o tener su cochera de carro y que un carro se estacione y no les deja sacar su vehículo. Imagínense, si no existieran parte de estas normas, ¿no? Luis es fiscalizador. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, pero de alguna manera, ya, si tú eres fiscalizador igual, ya, no eres instructor, eres fiscalizador. Que una tienda tenga una licencia de funcionamiento o que una tienda no utilice la vía pública para poner sus letreros, sus cajas, todo lo que ponen hoy en día, ¿por qué crees tú que es importante la labor que ustedes cumplen? Porque esas tiendas impiden el paso. Imagínense un temblor, un terremoto, somos zona sísmica, todo lo que se podría causar si efectivamente no cumpliéramos con lo que dice la norma. Cuando el fiscalizador llega y decomisa, ahí la gente empieza a reclamar y dice que el fiscalizador es malo. Estas tiendas que hoy en día se dan, estas ventas de animales que se da de manera, pues,
bajo de verdad ningún tipo de criterio de salud, ni para los pobres animales, ni para los que compramos a los pobres animales, las están bastante controlando porque imagínense, ¿no? Lo que eso causa. O sea, comprar un animal ahí es un animalito que a los 2 días posiblemente se muera porque no tiene ningún tipo de vacuna, está en un espacio con otros animales, no tiene dónde hacer sus necesidades. Entonces, imagínense, ¿no? Ahora, las municipalidades no tienen la facultad de llevarse en grúa los vehículos por más vulneración. Ah, claro, Jesús, hace poco ha salido, ¿no? Tenemos un antecedente, sí lo he leído, Jesús. Sí, mi papá también es el primero que lo ha leído, pero el detalle está en que ahora lo que están haciendo los instructores es no llamar a la grúa, sino que dicen, señor, por favor, no se puede estacionar aquí más de 5 minutos, retire su vehículo, ¿no? Y es por eso que le ponen así cada metro, creo, los pobres instructores y ponen sus conos para evitar que la gente, pues, incurra en falta. Pero ojo con algo, Jesús, en los casos en los cuales el vehículo está obstruyendo vías que son de emergencia, como por ejemplo clínicas, hospitales, sí está permitido que llames a la grúa para que lo retire, porque de ninguna manera puedes cerrar estas vías, ¿ok? Y Jefferson dice para que se mantenga el orden público, exacto. Elvira me dice los administrados muchas veces utilizan la vía pública para el beneficio propio, exacto. Eso uno no puede ni pasar, ¿no es cierto, Elvira? Tienes que meterte la pista para cruzar esa vereda, imagínense, o sea, es algo imposible. Luis, no le quiten sus naranjas. Uy, yo he visto miles de noticias. Aquí la vez pasada hubo todo un problema por una señora que le quitaron los desayunos, ¿no? Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a que debemos de aprender a cumplir las normas. Y existen permisos, existen autorizaciones que aunque nos cueste, tenemos que acostumbrar a hacerlas cumplir. Si somos parte de una gestión pública, apoyemos. El derecho administrativo es el derecho de las administraciones públicas, en realidad, claro que sí. Hay teorías orgánicas que están referidas a las entidades públicas y también a la teoría funcional. En realidad, estas teorías señalan de que nosotros no tenemos que basarnos tanto en pensar en que estamos infringiendo los derechos de alguien, sino que de alguna manera, cuando las normas ya están establecidas, lo único que hace la administración pública es cumplirlas. Miren, estas normas que yo les he mencionado de zonas rígidas, de prohibir el estacionamiento en zonas pues de emergencia o salidas de emergencia, de tener un brevete o una licencia para poder manejar un carro, ¿ok? No las hemos creado ni Luis, ni yo, ni Fátima, ni el doctor Reader, ni Jefferson. No, están creadas hace mucho tiempo, porque de alguna manera necesitamos regular esos espacios, ¿ok? Necesitamos que de alguna manera alguien sepa que existe el orden. Si no tuviéramos un código penal, si no tuviéramos un código civil, imagínense lo que sería el mundo. Ustedes verán, pero en Estados Unidos tienen solamente seis reglas por cada estado y no tienen problemas, están tranquilos. Pero de alguna manera esas 6 reglas son a nivel nacional, pero cada uno de esos estados va creyendo sus propias reglas porque se ha dado cuenta que es imposible que con 6 reglas nada más puedas controlar toda una población. En el tiempo del incanato existían 10, ¿no? Bueno, tres frases, ¿no? No robarás, no seas Aragán, ¿y cuál más era? Amaqueya, Amayuya, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si nos damos cuenta, no seas mentiroso, no seas ladrón y no seas Aragán. Exacto, gracias, Julia. ¿Por qué solo 3 reglas? Porque sus sanciones eran radicales. ¿Qué hacían ellos con el que robaba? Le cortaban la mano, ¿no? ¿Qué hacían ellos con el que mentía? Hasta le cortaban la lengua. ¿Qué hacían con el que no tenía trabajar? Lo mandaban a trabajar todo el día sin descanso. Sus sanciones de ellos eran radicales. Hoy en día tenemos ciertamente reglas un poco más sueltas, en algún sentido, no en todo, porque la parte penal sabemos que es bastante fuerte, la privación de la libertad, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero de alguna manera, pues, estamos empeorando. Y ténganlo por seguro que van a salir más reglas. Hace poco, ¿cuál salió para evitar el tema de la delincuencia? El tema de las motos, ¿no? Que no van 2 personas, tienes que ir con tu casco, tienes que llevar tu chaleco. Imagínense, vamos a ir y vamos a seguir creando leyes, en realidad, porque en realidad, pues, las leyes se dan de acuerdo a las necesidades también de las poblaciones, ¿ok? Bien, vamos a seguir trabajando. Entonces, en la parte orgánica, vamos a nosotros tratar de poder ver cuál es la organización del derecho público, ¿ya? Tenemos en primer lugar el Estado, que es el principal, ¿ok? El ente principal que en realidad no solamente va solito, sino que está acompañado, ¿no? Muchas veces de las personas que van a tomar estas decisiones. Tenemos a los poderes estatales que los conocemos desde que
A los que hemos estudiado educación cívica, ya no soy tan vieja por si acaso, pero yo he llevado cívica, sabíamos, ¿no? Que existían tres poderes: ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Tenemos organismos constitucionales, en este caso, que se van a encargar justamente del correcto cumplimiento de las normas, y tenemos los niveles de gobiernos en los cuales nosotros vamos a laborar. Hablamos del gobierno nacional, regional y local. En este caso, no solamente por si acaso, ya, o sea, o yo pertenezco al gobierno nacional, o al gobierno regional, o al gobierno local, no. Hace rato un compañero de nosotros pertenece al Poder Judicial, entonces no. Imagínense, está en esta parte de acá. Y así sucesivamente, de acuerdo a las entidades en las cuales trabajemos. Punto importante, no solamente en estas tres se aplica el derecho administrativo. No, ahí estamos mal. Se aplica en todas. Hasta a nivel de Estado, sí. El presidente también tiene que cumplir normas administrativas en este caso. Si de alguna manera está exonerado, por ejemplo, de lo que corresponde a los procesos administrativos disciplinarios, pero tiene otras funciones, ¿no? Y también lo rige una norma. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos, respecto justamente a este derecho administrativo, ¿dónde se ubica? El derecho se divide en derecho privado y en derecho público, ¿no? Eso ya lo sabemos. Dentro del derecho privado tenemos el derecho civil, al derecho comercial, y en el derecho público encontramos al derecho constitucional, al derecho penal, al derecho procesal, al derecho administrativo, por cuanto estos derechos guardan relación con el ejercicio del poder público. De allí que se indica que el derecho administrativo es una rama del derecho público, en el entendido que regula las relaciones públicas que se generan entre entidades públicas y los administrados. Definitivamente, cuando ustedes vean la parte que corresponde en este caso, por ejemplo, a los procedimientos administrativos, se van a dar cuenta que nosotros, los funcionarios y los servidores públicos, tenemos cuatro tipos de responsabilidades. Sí, cuatro tipos, imagínense. Tenemos la responsabilidad política para los que han sido elegidos en este caso, ¿ok? Tenemos la responsabilidad administrativa, ¿ok? Tenemos la responsabilidad penal y tenemos la responsabilidad civil. Inclusive se nos puede sancionar amparados en cada una de esas responsabilidades de manera distinta. Imagínense, ¿no? No es que nos sancionen varias veces por el mismo hecho, no, sino que en cada uno de estos sectores que son la responsabilidad, en este caso política, la civil, la administrativa y la penal, de acuerdo a la falta o al delito que hayamos cometido, se nos va a sancionar. Entonces es por eso importante ver que este derecho administrativo está relacionado lógicamente, pues, con estas ramas del derecho. Aquí vamos a ver respecto a los sistemas de administración pública. Tenemos a los sistemas de administración pública, que son los que organizan actividades de administración pública. Tenemos a sistemas funcionales, que en este caso requieren la participación de todas o varias entidades públicas, ¿no es cierto? Y los sistemas administrativos que regulan la utilización de los recursos de las entidades públicas. ¿Estamos relacionados? Claro que sí. Miren. Definitivamente un gobierno local va de la mano con un gobierno regional y va de la mano con un gobierno, en este caso, central, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo como municipalidad tengo competencias específicas, pero en algunos casos también tengo competencias compartidas, como por ejemplo el tema de ejecutar algún tipo de proyecto. ¿Y aquí a quién recurro? A mi papá, que es el gobierno regional. El gobierno regional también tendrá necesidades en este caso, y de no contar con este presupuesto, ¿a quién recurre? A su papá, que es este gobierno central, ¿no? Entonces, ¿están conectados? Claro que sí. Ah, ya, entonces ellos están conectados y nada que ver tienen con el poder legislativo, ejecutivo ni judicial. Claro que sí. Porque recuerden que inclusive los congresistas, ¿no es cierto?, de alguna manera que son elegidos por sus ciudades, por sus departamentos, por sus regiones, ellos también tienen cierta injerencia en la problemática que se da a nivel social dentro de sus zonas y también podrían participar. Los ministerios también, de la misma manera. Ahora, lógicamente, si en este caso tenemos leyes que son emitidas por estos congresistas, tenemos que respetarlas. El Poder Judicial, ¿de qué se va a encargar? De velar porque se ejerza pues esta justicia y que se dé el correcto cumplimiento de las leyes. Y en el caso de que no lo hagas, ¿qué va a pasar?
puede ser sancionado. Y nuestra presidenta de la República, junto con sus ministros, también va a velar por, de alguna manera, ¿no? Que todo se lleve de la mejor forma dentro de un Estado, tratando de alguna manera de cuidar los recursos de este. Un ejemplo. Cuando pasamos por la pandemia, que no voy a entrar en el debate si el COVID existió o no, porque he tenido bastantes problemas por eso, pero bueno, se consideró que había una pandemia. ¿El gobierno qué hizo? Hablamos de gobierno central, el presidente, nuestro presidente de ese entonces, nos mandó, ¿no? A nuestras casitas y nos dio la orden de inamovilidad o los toques de queda, porque buscando que de alguna forma se evitara pues el contagio de esta enfermedad que ya se daba a nivel mundial. Decidieron tomar acciones. Posterior a eso ya se habló de la compra de las vacunas, de la vacunación. Y bueno, después de aproximadamente 2 años y medio, imagínense, hemos podido volver a una vida completamente normal. Y hablo de normal porque en realidad sí podíamos hacer ciertas cosas, pero todavía teníamos restricciones, ¿no? Entonces, en este caso, el gobierno central no actuó solo, ¿no? No actuó solito. ¿A quién requirió? Al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía, para poder comprar las vacunas, para poder repartirlas, ¿ok? También utilizó a los gobiernos regionales para poder coordinar con ellos el tema de las vacunas para que se colocaran en los diferentes lugares, municipalidades, etcétera. Entonces, hubo todo, ¿no? Todo un aglomeramiento de entidades del Estado que empezó a trabajar de manera ordenada. Cuando yo hablo de sistemas administrativos también, nosotros únicamente no tenemos 2 o 3 sistemas. Ahorita les voy a hablar todos los sistemas que tenemos a nivel nacional. Y para tener o lograr un buen objetivo se necesita de cada uno de ellos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Miren, nosotros, en primer lugar, dentro de estos sistemas administrativos, tenemos a la parte de la gestión de recursos humanos que hoy en día está a cargo de quién, además del ministerio, que nosotros sabemos, Ministerio de Trabajo, lo lleva a Servir, ¿no? Servir, que es un ente que está ingresando, no tan reciente, porque está ya desde el año 2016. Sin embargo, poco a poco se habla de un posible tránsito a esta nueva norma para poder regular, ¿no? En todo este sector público. Pero además de eso, también tenemos entidades privadas que necesitan de una regulación, ¿no? Inclusive tenemos organismos que trabajan con ello. Hace rato lo mencionaron, la SUNAFIL, ¿no? Entonces, no trabajan de la mano, pero por ejemplo realizan una acción supervisora, ¿no? ¿A quiénes? A las empresas privadas, enfocándose en ellas, para velar porque se respeten los derechos del trabajador. Tenemos abastecimiento, la DGA, ¿no es cierto? La Dirección General de Abastecimiento, que se encarga justamente de regular todo lo que concierne a contrataciones. Ustedes deben haber escuchado, la ley 32069 es la nueva ley de contrataciones que ya se encuentra vigente desde este 22 de abril, bueno, el 22 de abril del presente año, y que ha traído consigo muchos cambios, mejoras, a mi parecer sí, inclusive ya no solamente hablamos de la regulación de procesos que superen las 8 UIT, sino que hablamos de contratos menores, ¿no? De la contratación directa, que también es importante. Presupuesto público, el que tiene la plata, ¿no? El que en este caso está encargado justamente de la plata. La tesorería que va a trabajar de la mano con presupuesto público, porque es el que se encarga de desenvolver el dinero, ¿no? En este caso, entregar el dinero, ¿ok? De desembolsar el dinero, quise decir. El área de endeudamiento público, que sí, pues tenemos una deuda externa que vamos pagando poco a poco y que de alguna manera, si no le pagamos, empezamos también a pagar mayor intereses y eso es peor para la economía. Recuerden lo que pasó durante el periodo de Alan García, él decidió que no iba a pagar la deuda pública y ¿qué generó esto? Que nuestra moneda se devaluara bastante, ¿no? El área de contabilidad que se va a encargar de gestionar si efectivamente pues se cumple o no con los requisitos para poder proceder al pago. El área de inversión pública, proyectos de inversión, tenemos al Invierte, un sistema que de alguna forma relativamente nuevo, ¿no? Está ya desde el periodo de Vizcarra aproximadamente, ha traído muchos cambios, claro que sí. Cambiamos, ¿no? Del SNIP al Invierte. Todo esto regula el tema de los proyectos de inversión. ¿Ha habido mejora? Para mí, claro que sí. De alguna manera estamos trabajando un poco más organizado. Hay un mejor seguimiento de las inversiones. Se habla bastante de planeamiento multianual, que es algo nuevo en realidad, ¿no? Que trae este nuevo sistema del Invierte. Planeamiento estratégico, definitivamente. Miren, en gestión pública es bastante importante todo lo que corresponde al planeamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros tenemos un presupuesto ajustado en muchos casos y muchas actividades que cumplir.
Entonces, si yo no planifico, voy a empezar con los problemas. Les doy un ejemplo. Ustedes, bueno, los que trabajamos ganamos un sueldo, ¿no? Y este sueldo lo repartimos en vivienda, comida, movilidad, gastos y otros, hijos y responsabilidades. Los que tienen hijos, ¿no? ¿Qué sucede si mis gastos de recreación superan todas mis expectativas y no voy a poder pagar la casa, ni la comida, ni la movilidad, ni el colegio de mis hijos? Colapso. Entonces es importante que yo planifique. Y en esa planificación no solamente es contar con mi sueldo, sino contar con la opción de qué pasa si me despiden, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y voy a decir, ah, no, efectivamente tengo que empezar a ahorrar. Ahora, claro que sí, Fátima, genera un déficit, genera un problema. Entonces, cuando nosotros hablamos de este planeamiento estratégico, se llama, miren, no es solamente de planeamiento. ¿Por qué? Porque este planeamiento va a ir acompañado de estrategias. Como les decía hace rato, ya, yo tengo que pensar en que primero, mi primera opción es, tengo que cumplir cómo he repartido mi sueldo. Segunda opción, debo de contar qué pasa si la empresa tiene un problema y no me puede pagar este mes. Tercera opción, ¿qué pasa si la empresa me cesa? Culmina mi vínculo. ¿No? Entonces, yo tengo que siempre tener un plan A, un plan B y un plan, hasta un plan C, en muchos de los casos. Porque si no lo tengo, llegó el momento en que la empresa me vote y que le digo, ay, señor, no tengo sueldo para el próximo mes, bóteme al otro si quiere, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Claro que no, sería imposible. Entonces, en la parte pública funciona así. Yo ya sé cuánto es lo que me va a entregar este año el Estado, ¿no? Como presupuesto. Y en base a eso me voy programando. Si yo voy incluyendo actividades, lamentablemente va a llegar un momento en que no voy a cumplir con todo lo que he planeado. La defensa judicial del Estado, ¿no? Que está a cargo de quién, de los organismos que tenemos nosotros en este caso, que se encargan pues de ejercer esta justicia y el cumplimiento correcto de las leyes. La parte del control, que en los últimos años yo sí debo reconocer, me parece muy bueno el trabajo que está haciendo la Contraloría, porque definitivamente con la parte del control concurrente, por ejemplo, ya no hacemos solamente control posterior, es decir, ya no cumplo con mi función de sancionar nada más, sino que en realidad está cumpliendo con una de sus funciones que tiene la Contraloría, que es la de la prevención. Entonces, de alguna manera te está avisando y te está diciendo, oye, estás cometiendo esto mal, ¿no? Entonces es momento que lo cambies. Y la modernización de la gestión pública. Desde el año 2010 aproximadamente, que aparecen estas famosas políticas públicas, ¿ok? Nosotros, dentro, se genera esta modernización de la gestión, no solamente porque te está pidiendo que te actualices y que sepas entrar al YouTube, que sepas entrar al Meet, al Zoom, no, sino que habla de una modernización total, incluyendo que nosotros tenemos que aprender a usar herramientas a favor del Estado. Hoy en día, estas herramientas como la que estamos usando nosotros ahora, el Zoom, es una herramienta súper valiosa. Contar con mesas de partes virtuales, contar con plataformas que mantengan información, la innovación que trae pues la parte de abastecimiento con el Planicorp, ¿no? Este monstruo que se va a generar, sistemas integrados como por ejemplo los que manejan con la SUNAR, con la SUNAT, con la RENIEC. Entonces, de alguna manera hablamos de la importancia de esta interoperabilidad entre diferentes sistemas del Estado. Yo pienso que es un punto de quiebre importante en el Estado que todavía no trabajemos en un 100% de interoperabilidad. ¿Saben por qué? La parte que es ahora la OS tiene esa intención, ¿ya? Tiene la intención de que, ¿sabes qué? Yo voy a juntar el SEACE, voy a juntar la SUNAR, voy a juntar la SUNAT, voy a juntar el RENIEC y toda la información para tener toda la información de los proveedores. Pero sería bueno que este sistema no solamente sea para el área de contrataciones, sino que se aplique, ¿no? En forma general. Imagínense el avance que podríamos tener. Ya, un poquito de café. Aquí están justamente algunos de los sistemas que forman parte del Estado y que yo se los he mencionado. Tenemos el CIAF, que es este sistema, ¿no? íntegro de administración financiera que se encarga justamente de hacer todos los requerimientos y los pagos en la parte del sector público. Tenemos a la Contraloría General de la República, o el órgano de control. Tenemos a la SUNAT, tenemos a la OCE, que bueno, ahora ha cambiado y es OEC, ¿no? Y que está de alguna manera absorbiendo al SEACE. Tenemos a la RENIEC, tenemos el Infoobras, que trabaja también de la mano con lo que corresponde al control por si acaso, la SUNARP, el Banco de la Nación, definitivamente, la parte ejecutora, el pliego y los diferentes sistemas. Estos son parte de unos sistemas cuando hablamos del tema, por ejemplo, relacionado a economía y finanzas.
Pero si nosotros nos vamos a un sistema que genere, por ejemplo, el tema de las contrataciones, hay muchos otros órganos que participan también. Tenemos ahí el Perú Compras, tenemos también a los mismos proveedores. Si hablamos de un sistema, por ejemplo, el de control, tenemos a la Contraloría, tenemos al Infoobras, tenemos también a la parte que corresponde al Ministerio Público, que es donde vamos a reportar algunos de los delitos. Habiendo tanto sistema administrativo y cada quien debe cumplir su rol, ¿por qué existen problemas, tantos problemas sociales y no se ve el desarrollo en las instituciones? Ok, Elvira, mira, particularmente yo considero, de acuerdo a mi criterio, que hay errores porque muchos de los sistemas todavía, aunque ustedes no lo crean, están en periodo de prueba. Es más, muchos de los sistemas se van actualizando constantemente. Aquí yo no les he puesto el CEPLAN, que por ejemplo se dejó sin efecto un tiempo y volvió el pobre CEPLAN a activarse para el tema de la planificación. No está mencionado el Invierte, que habla, por ejemplo, de esta programación multianual. ¿Saben qué pasa? Que yo considero que aún los sistemas, como tú dices, están trabajando individuales. Ah, ya, yo soy economía, me voy para allá. Ah, ya, yo soy control, me voy para allá. No, cuando deberían de completamente integrarse. Segundo punto, desconocimiento del uso correcto de estos sistemas. Generalmente nuestros sistemas son copiados. Entonces, ¿en no sé, qué es lo que yo opino que el Estado debería de invertir en que antes de que, por ejemplo, tú hables de un sistema nuevo, hagas el tema de la capacitación? Para mí, la nueva ley de contrataciones está perfecta, ¿ok? No, bueno, no perfecta, tiene sus deficiencias, pero me parece una buena opción, me parece que va a resolver muchos problemas, pero hay un detalle. La ley ha entrado en vigencia el 22 de abril y el Estado recién está capacitándote en eso desde hace un mes. Claro, tenemos opciones para capacitarnos, es cierto, ¿no? Pero debería de ser previa a esperar a que el Estado lo haga. Entonces, muchas veces no se le dan esas herramientas al servidor. Para mí, eso debería ser antes de poder aplicar una norma. Tú no puedes pedirle a alguien que aplique la norma y después explicarle cómo lo tiene que hacer. Es como que, por ejemplo, yo le diga a alguno de ustedes, ¿sabes qué? Elvira, necesito que vayas a la tienda y me compres un pantalón. Ya, y Elvira se va y cuando Elvira viene le digo, Elvira, pero yo necesito un pantalón color blanco en material jean con flores al costado. Elvira me decía, pero Natalia, eso me lo debiste decir antes. Exacto. Todas las normas para mí deberían de socializarse antes que aprobarse y emitirse y obligar a que se procedan a cumplir. Esa es para mí una estrategia que podría utilizar el Estado para poder cambiar un poquito. Ahora, esta organización estatal, como nosotros habíamos estado conversando, que alguno de sus compañeros me preguntó hace rato, no le respondí, me olvidé, que me decía gobierno nacional, es lo mismo que gobierno central. En realidad algunos lo llaman gobierno nacional porque dicen no depende de la nación, pero involucra a los sectores, en este caso, del gobierno nacional, que hablamos de la presidencia y también de los ministros, ¿ok? Y otros también lo llaman, pues no, gobierno central. En realidad no hay mucha relevancia. Entonces, hablamos de organización estatal cuando nosotros nos referimos a la organización nacional respecto al Poder Ejecutivo. Tenemos sectores y ministerios, organismos públicos ejecutores y organismos públicos especializados. En los especializados vamos a tener técnicos y también reguladores. Cuando hablamos de gobiernos regionales, bueno, solamente ahí, pero en división de gobiernos locales tenemos municipalidades provinciales y municipalidades distritales, inclusive tenemos hasta municipalidades de centros menores. ¿Por qué no se considera en esta clasificación? Porque esos municipios, muchos de ellos no tienen norma de creación, solamente se le encargan funciones, inclusive los administra el distrital o el provincial, ¿no? Luego también tenemos programas o proyectos, como por ejemplo tenemos el CUNAMAS, el Punche Perú, a ver qué otro programa, Pensión 65, ¿no? Que de alguna manera forman parte de los ministerios, ya se han independizado de alguna forma o han ganado cierta autonomía en algunas funciones, pero igual todavía siguen siendo dependientes. Y que programas que incluso involucran mucho, por ejemplo, Punche Perú es un programa que tiene en todos los sectores un diferente proyecto en realidad aplicable. Y las universidades públicas, pues, ¿no? Que también dependen, en este caso, del Estado, tienen una administración bastante a las de cualquier entidad. ¿Por qué? Porque cuentan con un área de una dirección general o una gerencia general, cuentan con recursos humanos, cuentan con administración, con presupuesto, con parte legal, ¿no es cierto? Con la parte académica. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nuestra estructura es bastante similar.
¿ok? No es que sea completamente distinto, ¿no? En realidad hace los proyectos, en los programas se cuenta con personal que tiene a cargo funciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de convocatorias de personal, el tema de administrar los recursos, la parte del presupuesto, colaboradores, servidores, parte técnica tal vez, ¿ok? En el caso de las municipales de los centros poblados, en realidad son creadas por una ordenanza municipal, ¿ya? Es más, dentro de esta ordenanza se le asignan ciertas funciones, se le delegan ciertas funciones, pero hay un detalle. Muchas veces para estas ordenanzas, para estos centros poblados, no siempre tienen como que una autonomía total en el sentido de que dependen de su municipalidad provincial, más que nada, ¿ok? Inclusive, como les digo, algunas de ellas, por ejemplo, no es que tú realices una convocatoria para el alcalde, sino que la municipalidad provincial les asigna un administrador temporal que se encargan. Claro que pueden tener su estructura orgánica, pueden tener sus áreas, incluso generar ingresos, ¿ok? Pero de alguna manera dependen de la municipalidad provincial. Generalmente esto se da en lugares pues donde no supere la cantidad para ser una municipalidad distrital. Pero, por ejemplo, hoy en día ya no hay muchas municipalidades de centros poblados. ¿Saben por qué? Porque generalmente como la población ha aumentado tanta, ya llegan a ser una municipalidad distrital y se vuelven. Entonces ahí les conviene porque ahí ellos ya reciben su propio presupuesto. Donde yo estoy, yo les hablo desde la heroica ciudad de Tacna y por ejemplo nosotros tenemos una municipalidad relativamente bebé, nueva le decimos, tiene creo que 5 o 7 años de formación y ahí se juntaron dos centros poblados para volverse una municipalidad distrital, imagínense, ¿no? Y tener su propio presupuesto y les va muy bien. Tampoco es que sea así de fácil, tiene todo un trámite para poder darse. Aproximadamente en el Perú ahora creo que hay 1864 municipios, si es que no me equivoco. Ok, dentro de esta organización o de esta estructura organizativa, nosotros tenemos algunos de los elementos. ¿Cuáles son? Organización administrativa, referida a que vamos a ordenarnos, a separarnos en partes, que ahorita les voy a hablar un poquito más sobre eso. La entidad con personalidad jurídica, es decir, que en sí esta entidad se va a regir porque tiene una norma de creación, porque ya tiene un estatuto, un reglamento, en este caso que lo ha conformado y que debe ser de obligatorio cumplimiento, ¿no? Un órgano que puede ser unipersonal o colegiado, cargos públicos, principio de impersonalidad, que en este caso también dentro de la estructura nosotros vamos a considerar cuáles son las áreas que básicamente van a formar parte, como hace rato les he mencionado, un área de recursos humanos, un área de administración, un área de presupuesto, un área legal, un área de infraestructura no necesaria para poder lograr este avance. Y para mí una de las partes importantes, los agentes públicos, nosotros, los que formamos parte de esos empleados públicos, servidores o funcionarios que vamos a ejecutar, ¿no? La parte que corresponde pues a las acciones que tenemos que cumplir para poder satisfacer las necesidades de nuestra población y brindarles una calidad de vida. Ahora, o servicios de calidad. Este Estado, como hace rato lo hemos mencionado, tenemos a la función legislativa que se va a dar a través de leyes, ¿no? Que se van a dictar para su obligatorio cumplimiento. Tenemos a la función judicial, que tenemos los actos judiciales, en este caso las sentencias que se van a emitir, tal vez si es que se ha ocurrido en algún tipo de falta o de delito. Y tenemos a la función ejecutiva que maneja dos puntos importantes, la función gubernamental y la función administrativa, que se va a dar a través, en el caso gubernamental, a través de actos de gobierno y en la parte de la función administrativa a través de los actos de administración pública, que les voy a explicar un poquito más. La función legislativa la ejerce el Congreso de la República, también denominada Asamblea Legislativa, quien se encarga de elaborar y emitir leyes en representación del pueblo. Yo sé que se van a reír algunos de ellos. Ergo, al ser las leyes manifestación de la voluntad de la población, no pueden ser consideradas como actos administrativos. Las leyes que en este caso se va a encargar de elegir bueno, de aprobar nuestro Congreso, no es que un día yo me levante, soy congresista de la República y digo se publica esta ley, no, ¿verdad? Esto funciona, tiene un procedimiento, pueden hacer como una idea, esta idea se solicita o pasa un debate, este debate decide si en realidad sí, pues se va a formalizar y se va a formar una comisión para que pueda evaluarla y estudiarla o simplemente no, esta ley no va, ¿no? Una vez que esta ley pasa al comité, a un comité, bueno, en este caso a una comisión para que sea evaluada, perdón,
La comisión va a hacer su evaluación, va a poder llamar, en este caso, a la persona que ha presentado el proyecto de ley, hacerle consultas, dudas, modificaciones. Y si esta comisión decide aprobarla en comisión, recién pasa a un debate al Pleno del Congreso, ¿no? En realidad, nosotros tenemos que enfocarnos en algo. Muchas veces nosotros nos vamos en contra del congresista, pero por si acaso, la función de los congresistas a veces también es hacer llegar los proyectos de ley que les presenten pues sus pobladores. Ellos tienen una semana de representación y en esa semana que hacen se van a sus ciudades, recolectan necesidades, ideas, tal vez inclusive hasta proyectos de ley y lo presentan al Congreso. Les digo esto porque a veces existe bastante molestia cuando se escucha, por ejemplo, la ley de la aceituna, el cambio de la bandera, el cambio del himno, y decimos, ay, ¿que por qué? ¿Cómo puede ser posible? ¿No? Pero en realidad debemos de considerar que tal vez algún poblador lo propuso y simplemente están cumpliendo con remitirlo como un proyecto de ley. Ahora, lo que sí, claro, pues una comisión tiene que en este caso un poquito más trabajar, ¿no? Estudiarla. Yo particularmente siempre pienso, opino que en el Congreso, más que abogados, inclusive, más que ingenieros, deberían de haber sociólogos y politólogos. Porque ellos son los personajes principales que van a poder determinar qué impacto va a tener esta ley en la sociedad. A ver, vamos a consultar algunas preguntas del chat para poder continuar. Wilson Terán, hola Wilson, ¿cómo estás? Me dice, doctora, buenas noches. Disculpe, por favor, ¿las notarías y los colegios profesionales pertenecen a la administración pública? Gracias. Ya. Estos de alguna manera pertenecen al sector privado porque recuerden que ellos tienen su propio estatuto, tienen su propia personería jurídica. Sin embargo, dentro de todos los colegios, en este caso profesionales, existe una parte que hablen, ajá, exacto, Luis, cumplen con una función pública. ¿Referida a qué? A que no solamente ya, yo me creo como colegio de odontólogos, cobro mi cuota y veo qué es lo que hago, ¿no? Sino que también tengo que ejercer mi parte pública de, por ejemplo, ¿no? Tener una comisión de honor o un tribunal de honor. ¿Qué pasa si uno de mis odontólogos se porta mal? O sea, se porta mal en el sentido de que en su casa se porta mal, no, sino que en la sociedad. Tal vez es reconocido porque está involucrado en actos de corrupción, ha cometido negligencias médicas. Entonces, yo tengo un tribunal de honor que se va a encargar de sancionarlo. Oye, pero no te hizo daño a ti, Natalia Gamón, que eres, no sé, que eres abogada, ¿no? No, pero sí lo cometió contra una ciudadana. Entonces, de alguna manera deben de regular esa parte pública. Tienen que cumplir con su función pública. Y están abocados a eso y deben de hacerlo en realidad. ¿Ok? Ahora, las notarías, bueno, definitivamente ellos no van a hacer esta parte de tener su tribunal de honor ni nada, pero ellos recuerden de que lo que hacen es validar documentos, documentos de fecha cierta, cartas notariales, actos en este caso que se van a firmar entre empresas, reconocimientos, notificaciones, etcétera. Entonces, la función que cumplen ellos también es importante dentro de la sociedad, porque en muchos casos, algunos de los requisitos, por ejemplo, para un proceso, para un divorcio, para, qué sé yo, para resolver un contrato, necesitas contar con un acto de fe pública, que en este caso, ¿quién lo da? El notario. En el colegio de notarios sí existe un tribunal de honor, pero si hablamos de la notaría en sí, César, que era lo que quería decir, no, pues no, pero sí lo tenemos en el colegio de notarios, que hace rato hemos hablado de los colegios profesionales. Edwin me dice... Doctora, ¿se puede crear una municipalidad de centro poblado en un distrito capital de la provincia, ya sea que la ley de municipalidades señala que se debe crear con informes del distrito solicitante? Claro que sí, se puede crear. Necesitan un mínimo en este caso, de personas. No, no, no te puedo dar ahorita la cantidad exacta porque también se ha modificado, pero en realidad sí se puede, depende de la población. Ahora, también tienen que hablar sobre el tema de la separación de la separación de funciones que van a cumplir, la necesidad que hay en este caso por parte de la población de contar con su propio centro poblado, ¿ok? Perdón, con su propia municipalidad distrital. Sobre todo está enfocado, ¿saben qué? En el tema del, yo considero, según mi criterio, es la intención de formar su municipalidad distrital, ¿saben qué? La independencia económica. Porque cuando ya te vuelves municipalidad distrital, recibes tus recursos directamente. Ya no tu provincia te dice, ah, ya te voy a dar esto, ¿no? No, entonces yo considero que es uno de los principales motivos por los cuales quieren ser municipalidades distritales. Seguimos. La función judicial. Está a cargo del Poder Judicial. Tenemos aquí a un miembro del Poder Judicial. Es ejercida por los jueces
quienes a través del principio de independencia jurisdiccional administran justicia en nombre de la nación. Ergo, las sentencias tampoco son actos administrativos al ser una expresión de la justicia de la población. Aquí, ¿no? Los jueces. Ayer ha sido día del juez, creo, o antes de ayer ha sido día del juez. De alguna manera, la función que ellos hacen es la de impartir justicia. En algunos casos, sabemos, esto pasa previamente por el Ministerio Público, ya formalizan, pasan al Poder Judicial. ¿De qué se va a encargar este Poder Judicial? De velar porque no haya un incumplimiento de leyes, ¿no? Porque de alguna manera es importante que las personas cumplan lo que indica el Código Civil, lo que indica el Código Penal, cuánto daño podría causar, ¿no? Ayer ha sido Día del Juez, gracias Beto por hacérmelo recordar. Entonces, de alguna manera estos jueces se van a encargar de eso, de impartir la justicia. No son actos administrativos porque en realidad los actos que ellos emiten, las resoluciones, son pues tienen carácter de sentencia y lógicamente van a tener muchas veces una sanción bastante fuerte en contra del ciudadano que haya incumplido con la norma. Y tenemos a la función ejecutiva que la ejerce ¿quién? El Poder Ejecutivo, cuya figura más representativa es el presidente de la República, nuestra presidenta actual, quien está en la obligación de ejecutar las leyes que emite el Congreso de la República y hace cumplir las sentencias emitidas por los jueces del Poder Judicial. Sí, pues tenemos el ente máximo en este caso, ¿no es cierto? Quien también, por si acaso, también puede emitir normas o leyes, claro que estas también son previamente revisadas, evaluadas, ¿no? Salvo algunos decretos que se podrían dar con autorización de los ministerios a cargo. Entonces, de alguna manera está autorizada para emitir estas leyes con la finalidad igual de resguardar, pues, el ornato, la tranquilidad, el orden público, ¿ok? Por ejemplo, los toques de queda, ¿no? O el tema de la movilidad, pues, que muchas veces se da. Sin embargo, hay que pensar en algo. Cuando hubo, en el tiempo de Pedro Castillo, si no me equivoco, por ejemplo, cuando se habló de que iba a haber una huelga, una protesta bastante, que fue bastante mediática, que en muchos lugares lo hablaron, que todo el mundo sabía que iba a haber, y que hizo como una mala acción, porque eso sí, estoy completamente en contra, mandó a hacer una orden de movilidad, ¿no? Para esa zona del país. ¿Para qué? Para que la gente no saliera a hacer su huelga o el paro, pues. ¿Y qué pasó más adelante? La misma Defensoría del Pueblo consideró de que este acto era inconstitucional porque estabas vulnerando el derecho de poder reclamar o la libertad de expresión. Entonces, en algunos casos tampoco no es que lo que se emite el presidente ya pues simplemente nos callamos y lo respetamos, sino que habría que ver cuál es la vulneración que se podría dar a los derechos. Ahora, claro que sí, ¿no? Lo declaras inconstitucional y ahí tienes a tu otro poder, ¿no? Oye, poder, defiéndeme, ¿no? ¿Sabes qué? Mire, están incurriendo en contra de mi derecho a la libertad de expresión, o sea, me están prohibiendo que yo salga a hacer un paro, una huelga pacífica. Entonces, aquí también van a intervenir ya otras instancias por parte del Estado, que se considera que también son algunos organismos autónomos. Pues justamente se les da esa autonomía para que no dependan del presidente ni del Congreso y puedan tomar decisiones que realmente pues sean a favor de la población. ¿Ok? Claro que no son vinculantes, César, ni tampoco sancionadores, pero sin embargo sí tienen un carácter importante en la parte mediática, porque es el ente que se encarga de regular todo lo que corresponde a la persona, a los ciudadanos. En realidad, entonces, si bien es cierto, no es un carácter vinculante y no te voy a sancionar, pero ¿qué hace la defensoría? Decirte, oye, por si acaso, mira, hay un aviso, ¿no? Te estoy reportando de que estás actuando de forma errónea. Estás yendo en contra de un derecho constitucional. Y en realidad igual, pues, ¿no? Claro que si se continúa la investigación se van a poder determinar las responsabilidades. ¿Ok? No, la Defensoría del Pueblo no es un ente regulador, es un organismo autónomo y como te digo, sus recomendaciones que ellos dan, sus informes, sus comunicados, no tienen un carácter ni vinculante ni tampoco sancionador, solamente recomiendan. ¿Pero qué recomiendan? El correcto cumplimiento de lo que señala la norma, sobre todo referido a los derechos humanos y la correcta actuación por parte de las entidades que dependen del Estado. Porque ojo con algo. La Defensoría del Pueblo puede enviar recomendaciones a cualquier entidad del Estado, pidiéndole que proceda. Es como un previo llamado, pero tampoco es que quede ahí porque, ¿saben qué? Yo he visto muchos temas en los cuales la Defensoría ha empezado con no investigación, pero por ejemplo, alguien se acercó por una queja, ¿ya? Y se empezaron las acciones y luego esto al final terminó en el Ministerio Público. Entonces,
De alguna manera, no te estoy diciendo que la Defensoría del Pueblo tenga ese poder de sancionar, ¿no? Pero sí puede ser un precedente para tomar un tipo de acción respecto que pueda pues, cumplir con el correcto cumplimiento de funciones. La Contraloría, Juan, por el contrario, ellos sí tienen poder sancionador. Y ellos pueden pedir información y todo lo demás. Ahora, un informe de la Defensoría, ¿podría la Contraloría tomar acciones? Claro que sí, porque si yo veo que hay un correcto cumplimiento de funciones, pero ojo con algo, tienen funciones diferentes en el sentido de que la Contraloría lo que hace es se encarga de prevenir y sancionar el incorrecto uso de los bienes del Estado o de los recursos del Estado. Entonces, en algunos temas no es que siempre la Contraloría va a poder participar, por si acaso. Ella está más enfocada en lo que son los recursos del Estado. El Indecopi no, el Indecopi se encarga de la parte más privada del servicio que tiene un cliente con una empresa. ¿Ok? Sí o sí tiene que ser un ente, en este caso privado, ¿ok? El que de alguna manera sientas que haya incurrido en algún tipo de falta. Pero ojo con algo, si es que hay un pago previo, también está sujeto a un informe por parte del Indecopi o una queja o un reclamo por parte del Indecopi. En realidad el Indecopi se dedica más a lo que es empresa-cliente, ¿ok? La función gobernativa por la cual las autoridades políticas, en este caso cuando nosotros hablamos de la parte gobernativa, la verba grata de los congresistas pueden ejercer decisiones políticas como el voto de confianza a un gabinete ministerial, los actos políticos no pueden estar sujetos a un control judicial, por lo que tampoco pueden ser considerados actos administrativos. Por actos de gobierno entendemos la manifestación de la naturaleza política que se realiza en la administración pública, cual no puede ser atacada por vía jurisdiccional. Y en cuanto a la función administrativa, que es en lo que nos vamos a enfocar nosotros el día de hoy, corresponde la actuación y actividad administrativa que realizan las entidades públicas y sus agentes públicos para garantizar la prestación de los servicios públicos y la protección del interés público. ¿A qué llamo interés público? Justamente al que se genera a raíz de una necesidad. Ahora, nosotros tenemos que aprender a diferenciar en la parte de la administración que existe la necesidad y el deseo. La necesidad, como su nombre lo dice, yo lo requiero porque sin eso o no puedo vivir tranquila o me genera una cierta incomodidad y no me permite desarrollarme correctamente. Mientras que el deseo es algo que puedo desear, pero si no lo satisfago, bueno, ahí queda. ¿Ok? Entonces, en la parte de cuando nosotros hablamos de necesidades, es porque yo quiero un lugar seguro. Yo quiero un lugar que tenga seguridad en el sentido de que yo no voy a estar cuidando que haya un policía, que haya alguien que me esté siguiendo, ¿no? Imagínense. Ahora, yo tengo la necesidad de contar con una ciudad limpia, ordenada, porque efectivamente si hay basura en las calles puede causar una enfermedad, ¿no es cierto? Porque no solamente estamos personas, están animalitos que podrían justamente ser, pues, ¿no? El conducto para que esto se pueda propagar si es que estamos hablando de una enfermedad. Ahora, yo necesito servicios básicos, agua, luz, ¿no es cierto? Inclusive en otros países, que siempre lo pongo como ejemplo, Bolivia considera que un servicio básico es el Internet, lo cual me parece súper avanzado, ¿no? Porque imagínense, nosotros todavía no consideramos al Internet como un servicio como un servicio básico, cuando hoy en día de 10 casas, 8 creo que tienen Internet, ¿no? Entonces, veamos cómo es que en otras partes ha ido avanzando y esperemos que en algún momento en nuestro país también se dé. Ahora, es importante señalar que la función administrativa, según el profesor Robert Dromi, nos dice que puede ser definida desde un punto de vista objetivo como un conjunto de actividades encaminadas hacia un fin, con presidencia del órgano o agente que la realice y que se traduce con la ejecución concreta y con la ejecución práctica. Desde un punto subjetivo, implica una estructura orgánica, es decir, un conjunto de órganos estatales y no estatales encargados de la ejecución concreta y práctica de los cometidos del Estado. La función administrativa concreta tiene los fines para poder, a través de los reglamentos, actos administrativos, actos de administración interna y contratos de la administración pública que se puedan dar. Ahora, dentro de esta administración pública y dentro de esta conducta que va a demostrar, tenemos las teorías de las actuaciones administrativas, referida a lo que vamos a emitir, como son ¿qué? Actos de administración, comportamientos administrativos, actuaciones materiales, contratos administrativos y el acto administrativo en sí, que va a ser justamente el resultado de algún trámite, por ejemplo. Cuando nosotros presentamos una solicitud para poder casarnos en una municipalidad, ¿ok? ¿Qué nos piden? Allá tienes que presentar tu declaración jurada de que vives dentro del distrito. Perfecto.
Tienes que presentar un pago de acuerdo al texto único ordenado. Perfecto. Tienes que presentar la copia de los DNIs de los contrayentes, ¿ok? Tienes que presentar el certificado médico de que los contrayentes están en buen estado de salud, ¿ok? Tienes que presentar el haber recibido una charla por una señora que habla sobre las ETS. No le estoy mintiendo, eso piden ahora, ¿ok? Tienes que presentar allá dónde va a ser una solicitud pidiendo que se te case y dónde va a ser el matrimonio. Perfecto. Yo, todos esos son mis actos de administración que voy presentando, ¿no? Para que al final tener poder casarme. El comportamiento administrativo es el que se va a generar justamente de ese empleado público que me va a pedir los documentos, que me los va a recepcionar y que los va a evaluar. Todas estas actuaciones materiales que tenemos, saqué la declaración jurada, perdón, saqué las copias de los DNIs, perfecto. Y al final, ¿cuál va a ser el resultado de este acto administrativo? Por ejemplo, la resolución que ya los declare como contrayentes y que se les entregue el día que se case. ¿Sí? Ahora, también tenemos la teoría de las omisiones administrativas. Aunque ustedes no lo crean, en el sector público se puede sancionar por comisión o por omisión. ¿Ok? Por omisión, porque no lo hiciste cuando estaba estipulado dentro de tus funciones. ¿Ok? Entonces, tú sabías que tenías que hacerlo, sin embargo, no lo hiciste. ¿Esto qué va a generar? Que hayas causado un posible peligro, que de alguna manera qué sé yo, no hayas pagado el derecho que te correspondía, no tengas la licencia, etcétera. No, no cumpliste. Pero también está la comisión. Sabiendo que no debías hacerlo, lo hiciste. Decía claramente que tú no te podías involucrar en actos de corrupción, que no podías comprar una coima, que tú no podías chantajear a alguien, y lo hiciste. Entonces, lógicamente, te van a iniciar. Cuando hablamos de un PAT, Eric, justamente hace rato yo les hablé de cuatro responsabilidades, no cuatro, sí. Nosotros tenemos las responsabilidades políticas, las responsabilidades administrativas, las responsabilidades civiles y las responsabilidades penales. Las responsabilidades políticas se sancionan justamente con algo relativo a ellos, como por ejemplo una revocatoria o una vacancia. ¿Ok? Las políticas, ¿por qué? Porque estas personas, como han sido elegidas por el Estado, van a ser sancionadas de esa manera. La revocatoria, en este caso, la vacancia que se da, por ejemplo, a los regidores y a los alcaldes por el cumplimiento de funciones, etcétera, ¿no? La responsabilidad administrativa te la van a poder determinar de dos formas. La referida al PAD, que es un proceso administrativo disciplinario que lo lleva a la entidad donde cometiste la falta, o el PAS, que es el proceso administrativo sancionador que lo va a llevar la Contraloría, justamente también por la falta que has cometido. La responsabilidad civil y la responsabilidad penal la vas a trabajar a través de las áreas de procuraduría y al final, lógicamente, esto va a llevar a un proceso judicial. Y ahí se va a determinar si efectivamente se cometió o no se cometió el delito. Esas son las diferencias en las responsabilidades y las sanciones que van a tener. ¿Ok? Ahora, justamente cuando nosotros hablamos de esta omisión, es decir, no lo hiciste, tenemos a la denegatoria ficta, a la aceptación tácita, al silencio administrativo, a la inercia administrativa y al incumplimiento de prestaciones públicas. Todas ellas referidas a que, sabiendo o teniendo conocimiento de que estas eran tus funciones, no las hiciste. Que lógicamente, ¿qué podría causar? Podría causar una muerte, claro que sí, por una negligencia. Podría causar el poner en riesgo a alguien, peligro, ¿no es cierto? Ahora, yo les doy un ejemplo para poder entender un poquito lo que corresponde a la responsabilidad civil o penal y a la responsabilidad administrativa, a ver si con ese ejemplo me pueden entender un poquito mejor, que es un ejemplo que siempre lo doy en mis clases de PAT, ¿ok? Que seguro que lo van a ver también cuando me toque. Un día una persona llega muy mal a un hospital, llega convulsionando y el médico que está a cargo simplemente decide omitir porque está teniendo un paciente que ha llegado con un dolor de cabeza y dice que una vez que termine con el paciente, atenderá a la persona que ha llegado en estado crítico. Luego de unos 10 minutos, esta persona que ha llegado en estado crítico fallece. ¿Por qué? Porque, bueno, no recibió la atención a tiempo. A este médico se le pueden iniciar dos tipos de responsabilidades. La primera es la administrativa y la segunda la penal.
¿Por qué? La administrativa, referida a que dentro, no sé si ustedes han ido últimamente a una posta o a un hospital, ellos tienen un cartel grande al ingreso donde dice cuáles son las prioridades de atención, ¿no? Persona que llega en estado inconsciente, convulsionando, prioridad uno. Persona que llega o un niño menor de edad o algún adulto con comorbilidad, prioridad 2. Persona que llega con dolor de cabeza, dolor de estómago, etcétera, espasmos, 3. Persona que llega con fiebre, 4. Una persona que llega con un accidente, etcétera. Entonces, esta persona sabía cuáles eran las prioridades, ¿no? Claro, diferencias entre emergencias y urgencias, ¿no es cierto, Elvira? Elvira seguro que conoce un poquito más del tema médico. Entonces, en este caso, esta persona no lo atendió. Hubo negligencia en su función, en el cumplimiento de sus funciones como médico dentro de ese hospital o posta, sí, porque él tenía un cartel grandísimo que le decía ahí cómo tenía que atender y no lo hizo. Entonces yo le voy a iniciar un PAT, que es un proceso administrativo disciplinario, por el incumplimiento de esa lista de prioridades. Pero, ojo, esta persona falleció, ese paciente falleció. ¿Y ahí qué ocurre? ¿Qué hay? Producto de de esa omisión administrativa, él cometió una negligencia médica que tuvo como fin la muerte de un paciente. ¿Se le iniciarán las acciones penales? Claro que sí, también se le pueden iniciar. Profesor, una pregunta, y por ejemplo, si es que por A o B, digamos, porque siempre me preguntan eso, ¿no? Profesora, por ejemplo, en el caso de que, ¿qué pasa, no? Digo yo, porque un proceso administrativo puede durar 3 años, ¿ya? Desde que se cometieron los hechos, ¿no? Y un proceso penal, sabemos todo lo que puede durar. Pero vamos a hacer de cuenta que sé yo, porque me le hicieron una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si la familia del doctor llega a un acuerdo por terminación anticipada? Así me dijeron. Y a un acuerdo y el doctor les paga y simplemente la familia retira la denuncia y ya, pues ahí quedó la parte penal. ¿Eso se puede hacer? Bueno, en estos tiempos ya no se puede hacer porque sería bastante controlable. Sin embargo, ya, hagamos de cuenta que ya, que pagaron y se archivó. Esto él lo puede utilizar como un precedente para la parte administrativa de ninguna manera. Y tampoco la parte administrativa lo puede utilizar como un precedente para la parte penal, porque no tiene nada que ver las responsabilidades que se van a asumir. ¿Hubo negligencia? Sí hubo negligencia. ¿Hubo incumplimiento de funciones de acuerdo al reglamento que dice cuál era la prioridad? También. Entonces le corresponde la sanción administrativa. ¿Ok? Ah, no. Si la clínica privada no se puede iniciar un PAT. No, solamente ahí sería por la parte penal. Buena pregunta, Daga. Porque en la parte, una clínica no depende del sistema de salud. No se encuentra dentro de la, dentro de la regulación en este caso, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Ante qué instancia se presenta la queja para un inicio de PAT? Puedes hacerlo ante su jefe inmediato o puedes hacerlo ante el área de recursos humanos, puedes hacerlo inclusive hacia el órgano de control, pero tienes que verificar que en realidad la persona trabaje o forme parte de la entidad, ¿ok? ¿A quiénes no se le pueden iniciar pata? A los que trabajan por terceros. Todos los que están por servicios por terceros, recibos por honorarios, no se puede iniciar PAT, por si acaso. Ya eso ya lo van a ver cuando entremos a PAT, no se adelante. Según Roberto Dromi, como les había dicho, la administración ofrece un doble aspecto. Desde el punto de vista objetivo, la administración es una acción, un conjunto de actividades enderezadas hacia un fin, ¿ok? Con total presidencia del índole del órgano, agente o autor del acto. Es la actividad concreta dirigida a través de una acción positiva de la realización de los fines de seguridad y bienestar general. Desde el punto de vista subjetivo, orgánico, formal, la administración implica una estructura orgánica, un ente o complejo de entes que el ordenamiento jurídico le atribuye la función de administrar. Es decir, administración pública como sinónimo de aparato administrativo está integrado por el conjunto de órganos que es un centro de la función administrativa. Todos los aparatos tienen que funcionar bien para que el sistema también funcione. Es como nosotros, nuestro aparato respiratorio. Si mis pulmones fallan o están fallando, yo ya no voy a poder respirar bien. Si mi nariz también está tapada, no voy a poder respirar bien. Si mi boca también tiene algún problema, no voy a poder respirar bien. Pero si mis órganos funcionan correctamente, no voy a tener ningún inconveniente y voy a poder respirar bien, ¿no? Bueno, ahora no puedo porque estoy un poquito congestionada, pero de alguna manera necesito que todo mi aparato respiratorio funcione para yo poder trabajar bien. Porque si empieza a fallar algo, ya no voy a tener los mismos resultados, ¿verdad? A ver, ¿qué más nos dicen por acá por el chat? ¿PAT solo se realizaría en hospitales del Estado? Claro que sí, siempre y cuando tengan dependencia del Estado. No solamente hospitales, ¿ok?
Pueden ser postas también, bueno, centros de salud se llaman ahora, ¿ok? O cualquier entidad que pertenezca al Estado o recibe presupuesto del Estado. Tiene que ser una entidad pública obligatoriamente para que sea el PAT, sí, porque es el proceso administrativo disciplinario que está regulado por la ley Servir. Y la ley Servir solamente tiene aplicación, en este caso, a las entidades del Estado, ¿ok? Buenas noches, Raúl me dice. El paciente puede presentar su queja en plataforma de atención al usuario en el establecimiento de salud. En realidad, sí, tú puedes presentar una queja. Recordemos de que aparte, todos los organismos, tanto públicos como privados, por ejemplo, tienen un libro de reclamos, lo pueden hacer, pero también ustedes pueden recurrir a otras instancias. Ahora, por si acaso, en algunas instancias, por ejemplo, en algunas entidades, los reclamos pueden pasar a ser un PAT. Yo les comento porque yo tuve un caso de estos. Yo puse un reclamo, sí, me van a decir que tal vez soy mala, pero en realidad lo hice porque estuve en la necesidad de hacerlo. Tengo por seguro que si no, no lo hubiera hecho porque yo soy parte también del sector público. En una entidad que se demora bastante en trámites. Un día fui a requerir una información y la persona que me atiende me dice que me vaya por atención al usuario. Voy en atención al usuario y me orientan y me dicen que tengo que sacar un documento A. Cuando voy a la ventanilla y le trato de explicar a la que me atiende, me dice que no, que era un documento B y que vuelva a hacer el pago. Vuelvo a hacer el pago y me vuelvo a acercar a la misma persona y me dice que no, que era un documento C y que haga otro pago, pero el trato era bastante malo. O sea, la persona no era como que, disculpe, señorita, ¿sabe qué? No, sino era, bueno, te has equivocado, pues vuelve a pagar, ¿no? Entonces, como ya el trato fue bastante malo, en realidad, y pese a que yo ya le había consultado y ella misma me hizo incurrir en el error y estaba como antecedente que he sacado ese cartoncito de atención que te dan en esta entidad y las 3 veces para piña mía me tocó con ella, yo presenté un reclamo. Y en mi reclamo puse todo, ¿no? Inclusive el tema de la atención. Y luego se me reportó de que la persona le estaban iniciando un PAT por mala atención al usuario. Entonces, imagínense, puede terminar en eso. Y en realidad no soy partícipe de que se inicien PAT por cualquier cosa, pero me parece que si vulneran tu derecho, en este caso a la buena atención, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, podría inclusive como una queja o un reclamo puesto en un libro de reclamos, dar pie a que se inicie un PAT. Doctora, cuando vas a Indecopy, primero se hace el reclamo o de frente una denuncia administrativa. Bueno, el tema no es Indecopy, aparte que Indecopy en este caso, como le digo, va a regular otro tipo de reclamo, pero no, en realidad tú podrías hacer un reclamo inclusive por web a la entidad, o sea, a la empresa, perdón, y luego llevar eso como un antecedente para Indecopy. Pero Indecopy tampoco no te pide que haya un antecedente, porque en realidad la acción de ellos es de una vez pedir la conciliación como un primer paso. Salud lo ve salud, así es. Ah, lo ve su salud, ok. Daniel me dice, doctora, y cuando te dicen que no te pueden atender porque no es tu jurisdicción, no pueden hacer eso. Hay una ley que incluso está prohibido. Entonces, eso de ahí sí es negligencia. Ahí pones tu, bueno, si estás en mal estado de salud no vas a poder hacerlo, pero si puedes, pon un reclamo, ¿no? ¿Qué tipo de reclamo, mi querida Yesali Viviana? Cánime, si fuera el fallecimiento de niños en el cambio de turno de las 2 a.m. en pediatra de hospitales, el médico redacta fallecimiento por muerte natural y se hizo todos los esfuerzos. Por eso, sí se puede iniciar un PAT si consideras de que ha habido un mal actuar en el ámbito administrativo, como dices tú, el tema de las prioridades, tal vez el tema de la atención, porque recuerden algo, ojo con algo. Toda entidad pública, incluyendo los hospitales, porque yo lo he visto, al menos a los que he ido, ellos tienen sus propios TUPAS y sus propios MAPROS o sus manuales de procedimiento que inclusive si no los tienen, ustedes pueden entrar a la página web del hospital y descargárselos. Y ahí señalan cuál es el correcto trato que se debería dar a cada paciente. Entonces, si tú sientes, Kenny, que han infringido eso y que no han de alguna manera actuado de esa forma, lo puedes probar con tus vouchers, con tus horas de llegada y con todos los documentos que tú creas que son pruebas, puedes iniciar un PAT. Ahora, doctora, no me quieren dar, recurre a la ley de transparencia, que también es obligatoria de cumplimiento para todas las entidades públicas. Pide con eso toda la información que tengas y puedes armar tu reclamo. También hay libros de reclamaciones virtuales, algunos ni funcionan, ¿sí? ¿Un PAD por queja de un usuario? Claro que sí. Como les digo, si tienes las evidencias y colocas tu reclamo, tienes. Ahora, la entidad tiene 30 días para poder resolverte tu reclamo. Y si tú no estás de acuerdo, puedes de alguna manera reconsiderar la respuesta que te están dando, ¿no? Y al final te la tienen que responder.
Yesalí me dice, existen más los tratos en los hospitales, pésimos tratos. Las personas que no conocen dejan que los traten mal. En este caso, si soy víctima de mala atención, ¿dónde inicio el procedimiento? Yesalí, lo primero que tienes que hacer, y te recomiendo, es, escribe tu reclamo en tu libro de reclamaciones, si lo tienen en virtual o si lo tienen en digital, y dale un correcto seguimiento, ¿ok? Y en este caso, miren, ustedes tienen instancias. ¿Quién en este caso es el jefe de los centros de salud o de los hospitales? La direza. Procedan a la direza. ¿Por qué no? Y si no está la direza, tienen. Las direzas dependen de quién en este caso, de las gerencias de desarrollo social de sus gobiernos regionales. Yo les aseguro que muchas veces los gerentes de desarrollo social o los jefes de la direza no tienen conocimiento de los malos tratos que se dan. Y es por eso que lo seguimos permitiendo. Si tienen que recurrir, háganlo, de verdad. Puedes adjuntar una nueva prueba si es que la tienes. Inclusive tú puedes presentar hasta un recurso de apelación dentro de la entidad. Ahora, existe también en el derecho administrativo un recurso de queja, pero esto tiene que necesariamente ir ya en contra de una decisión que se haya tomado por parte de la entidad a través de un acto administrativo. Eso sí, por si acaso. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar, chicos, si no, no vamos a terminar. La administración pública es una noción que se identifica usualmente con el poder ejecutivo. Igual voy a seguir leyendo, no se preocupen, vayan escribiendo nomás. Sin embargo, hoy debe ser considerada como una organización instrumental que actúa siempre ante el derecho como un sujeto que emite actos, declaraciones, que se vincula con otros sujetos mediante contratos, que responde con su patrimonio de los daños que causa y es justiciable ante los tribunales. La administración pública es una organización del poder público que actúa con potestad administrativa. Ahora, nosotros somos los administrados, no podemos hacer que esto se cumpla de manera correcta. Seguimos. Doctora, en los casos en que el médico esté laborando en el mismo hospital con dos CAS y en otro hospital como un tercero, ¿cuál es el derecho administrativo que procedería? En el tema del hospital. En el tema del tercero no, si es que es un particular no procedería, pero en realidad en la parte del derecho administrativo también tendría que ser de acuerdo a donde se cometió la falta. O sea, digamos que fue el hospital Casimiro Ulloa y en el otro hospital trabaja en el hospital 2 de Mayo, pero se cometió la falta que tú consideras que es falta en el Casimiro Ulloa, es ahí donde debes de plantear el reclamo. ¿Ok? Yo les voy a dar al final una pauta de qué más pueden hacer cuando hay reclamos. Me había olvidado ese puntito que funciona, aunque ustedes no lo crean. ¿Cuánto tiempo tengo para poner un reclamo por negligencia? En realidad no existe una fecha de prescripción, pero se recomienda que sea lo antes posible, ¿no? Porque el tema evidenciable es lo principal, ¿ok? Ojo con el tema de la doble percepción. Recordemos de que hay una ley que permite al personal de salud trabajar en más de dos entidades. Desde el COVID salió eso. ¿Qué sanción le podría recaer a una trabajadora que presentó solicitud a sugerencia administrativa y de certificación presupuestal y sugerencia lo tramita ante la gerencia de presupuestos? ¿Le cae sanción penal a pesar de que ella no decide disponibilidad si no aplica estaba fuera de fecha? Es que en realidad habría que analizar, Pamela, el caso de que qué hizo con ese dinero. Si es un caso de proyectos de inversión, se podría tomar como una valorización de fondos. Tendrías que ver en qué delito podríamos enfocarlo en la parte penal, ¿ok? Por quejas de tramitación, doctora, no. ¿Saben qué? Existe también dentro de nuestro Código Penal, que al finalizar les voy a dar el artículo, una parte que es omisión funcional, que es en contra del funcionario o del servidor público que ha omitido o que ha de alguna manera ejercido tardíamente o retardado un trámite sin justificación. Y por ejemplo, eso es en la parte penal. Eso se da en el tema de, se puede denunciar en este caso a los funcionarios o a los servidores que han incurrido en alguna falta de este tipo, y eso la fiscalía lo continúa. O sea, así que es un punto importante. ¿Cuáles son los plazos del PAT? Para interponer un PAT, tienes un año desde cometidos los hechos o 3 años desde que el área de recursos humanos ha tenido conocimiento del hecho. ¿Cuál es la importancia del derecho administrativo? A ver, en primer lugar, la importancia es que garantice el cumplimiento de la ley por parte de la administración. El día de hoy, ustedes están conversando sobre muchas faltas administrativas, ¿se han dado cuenta? Y estamos conociendo cómo es que ustedes podrían hacer que se garantice este procedimiento administrativo disciplinario por un mal actuar de un servidor público o de un funcionario público. Segundo, proteger los derechos e intereses de los ciudadanos frente a la administración. Todos me reclaman por el tema de salud. ¿Tienen derecho a proteger este derecho? Sí. ¿Ok? Valga la redundancia, proteger el derecho a proteger el derecho. Claro que sí, porque el derecho a la salud es un derecho fundamental de la persona.
Asegurar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos. Quiero que de alguna manera la administración pública llegue a la meta utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Promover la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública. Tenemos muchos tipos de participación ciudadana, ¿ok? Hoy en día, bastantes. Tenemos el tema del presupuesto participativo, la rendición de cuentas, los cabildos, etcétera, ¿ok? ¿Qué se busca con esto? No se busca solamente gastar dinero en promocionar esto, sino que el ciudadano tenga acceso a la información. Información a la cual hace mucho tiempo nosotros consideramos que era bastante difícil llegar, ¿ok? Seguimos. Si un trabajador trabaja en el sector público y al mismo tiempo trabaja en el sector privado, ¿hay una falta? No. Lo único que no está permitido es percibir doble remuneración por parte del Estado, pero en los casos de capacitación o enseñanza está permitido. Bueno, en el tema de enseñanza universitaria o capacitación está permitido. ¿Puede ser un regidor solicitar la relación de los procedimientos administrativos? Sí, claro que sí. Dentro de tu estación pedidos, que si es que eres regidora, Viviana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Si es que eres regidora, dentro de cada sesión de consejo ordinario, ustedes tienen una estación pedidos. Entonces tú podrías solicitar que el área de Secretaría Técnica o el área de Recursos Humanos te haga llegar la relación de todos los procesos administrativos que se encuentran abiertos. ¿Ok? Zoraida, doctora, ¿y qué pasa si el asistente en mesa de partes no recibe documentación por orden de un jefe inmediato? Sí, claro que sí, porque recuerden que en la administración pública no nos podemos negar a recepcionar documentos. La ley, el TUO de la 27444 establece claramente que la recepción de documentos se debe de dar, solamente te la podrían retener hasta por el plazo de 2 días si te dan algún tipo de observación. Por ejemplo, digamos, ¿no? Tú pides una, qué sé yo. El mismo ejemplo, tú pides el matrimonio y no adjuntaste todos los requisitos y te dicen, señorita Natalia, ¿sabe qué está faltando que usted te adjunte el pago? Tiene 2 días para subsanarlo, ya. Lo presento y antes de los 2 días ellos lo adjuntan y continúa el trámite. Nunca lo presenté, ellos lo archivan y dicen este trámite se dio por no presentado. ¿Por qué? Porque en este caso dentro del TUPA señala cuáles son los requisitos para presentarlo. Pero si, por ejemplo, tú quieres presentar, qué sé yo, Zoraida, tú quieres presentar una solicitud pidiendo una donación, hagamos de cuenta, ¿ya? Zoraida quiere 20 canastas por el Día de la Madre. Y la mesa aparte dice, no, señorita, no puedo recibir esta información. ¿Sabe que mi jefe ha dicho que no hay donación para nadie? No, la tiene que recibir. Que corra el trámite y que te digan que no más adelante o que no te respondan es otra cosa, pero ellos tienen que recibir. No pueden de ninguna manera negarse a recibir cualquier tipo de documento que uno presente por mesa de partes. Ramas del derecho público tenemos las que regulan la conducta en las entidades públicas, que son las referidas al administrado entidad, entidad y administrado entidad administrado. Ujú. Y en la prestación de prestaciones públicas tenemos a la cautelar de interés público y bajo el derecho, ¿no? Amparada siempre, como les decía hace rato su compañera, bajo el derecho. El artículo, creo que es el 239, no me acuerdo, 259 creo que es, no recuerdo exactamente, pero el artículo que habla de la recepción documental yo me estoy amparando en eso. Tienes que recibir mi documento, ¿ok? Incluso ahí dice, de ninguna manera la entidad podrá negarse a recibir documentación. Fuentes del derecho administrativo. ¿Qué son las fuentes en primer lugar? Vamos a hacer ahí un recuerdo de introducción al derecho. Las fuentes son a las que nosotros recurrimos para poder absolver cualquier tipo de problema. Esas son las fuentes. Mi fuente, exacto, José, el origen, ¿no? ¿A dónde yo me voy si yo quiero resolver un problema? La Constitución, están vulnerando mi derecho a la salud, ¿no es cierto? Como dijo su compañero, me han tratado mal, no me han querido atender, qué sé yo. Me voy a la Constitución, artículo 2, no sé qué inciso, derecho a la salud. ¿Están vulnerando? Claro que sí. Leyes y reglamentos. ¿Qué dice la ley de salud respecto al tema de la atención? También. Tratados internacionales. Existe un tratado internacional que habla de que todas las personas con COVID o con síntomas de COVID deberán tomarse la temperatura y la saturación. No quisieron tomarme la saturación y me botaron a mi casa. También están infringiendo. Jurisprudencia, decisiones de los tribunales, antecedentes, no precedentes que existan, donde han hablado sobre el tema de la mala atención a la salud. Y los principios generales del derecho, que en este caso pues están basados en la legalidad, en la eficacia, en la razonabilidad, lógicamente en la legalidad.
¿Hay una ley que hable del derecho a la salud? Sí, entonces ya tengo dónde amparar. En realidad, yo puedo utilizar dos o tres, cuatro o cinco fuentes del derecho administrativo para, por ejemplo, solicitar algo o para reclamar algo. No necesariamente solamente me voy a basar en una. Puedo utilizar todas las fuentes necesarias, ¿no? La cosa es que de alguna manera yo pueda evidenciar que efectivamente se incurrió en una falta, en una negligencia, en un error. ¿Ok? Un proceso administrativo, ¿cuánto tiempo debe concluir? En realidad, como te digo, no existe un plazo exacto, pero sí tenemos desde que se dan los hechos a un proceso, dices tú, pero hablas de un proceso administrativo disciplinario, Daniel, eso acláramelo. Si es un disciplinario, tienes un año desde que se dieron los hechos y si no prescribe, 3 años desde que se puso en conocimiento del área de recursos humanos y recién prescribe. Cintia dice, me iniciaron un PAD, pero me notificaron en un velatorio. Y entregan un tercero la documentación, ya que mi casa está inhabitada por construcción. No corresponde, Cintia. Hay formas de notificación según lo que señala la norma. Entonces, tienen que validarse. Ahora, ¿qué te sugiero yo? No sé en qué estado estará tu investigación, pero yo te recomiendo de que presentes, si ya te han dado una resolución, presente un recurso de apelación pidiendo que esto regrese a foja cero porque no se ha concluido, no se ha procedido a notificar correctamente. Si en caso B o C o D simplemente te sancionan, apelas al Tribunal de Servicio Civil y les indicas el tema de la mala notificación. Y el tribunal te lo va a regresar a cero. Entonces no te preocupes. Tienes la de ganar. El derecho administrativo y el derecho constitucional. Aquí tenemos a la teoría del Estado, a la teoría de la Constitución y a la teoría de los derechos fundamentales. La teoría del Estado tiene que ver con la organización estatal a la organización administrativa. La teoría de la Constitución tiene normas constitucionales, normas legales, reglamentarias y actos administrativos. Y la teoría de los derechos fundamentales tiene procesos constitucionales, contenciosos y administrativos. ¿Ok? Cuando hablamos también de, en este caso, de la relación que tiene el derecho administrativo con otras ramas, en la parte del derecho público, el derecho penal con los delitos de administración pública, en el derecho procesal con la parte contencioso administrativo, en el derecho privado, con el derecho civil, porque tiene que ver con la persona, con la familia, con las sucesiones, con el acto jurídico, obligaciones reales, responsabilidad civil, etcétera, y con la parte comercial cuando hablo de empresas públicas. Y en el derecho social, con el derecho al trabajador y el empleo público y el derecho previsional, que es una parte del derecho que todavía no se trata mucho, sin embargo, ya hablamos de derecho preventivo, ¿no? El objeto, o bueno, respecto a la autonomía del derecho administrativo, es el objeto. En primer lugar, la administración pública o ejercerla de la mejor manera posible. La finalidad que va a tener que ver con la supremacía de intereses sobre el interés privado y sobre todo con el correcto trato al administrado, ¿ok? Y la autonomía que habla de la integridad y la interpretación. ¿Referida a qué? A que muchas veces la entidad también se va a basar, por ejemplo, lo que mencionó su compañero. Yo denuncio, o bueno, yo inicio un PAT y ellos tienen derecho a defenderse. Ojo con eso. También no es que, ya, yo considero que hay una mala atención y sanciónenlos, ¿no? Sino que en este caso van a tener que evidenciarlo. Si lo evidencias, la entidad estará en toda tu potestad de responderte. Lo puede hacer y decirte, ¿sabes qué? Para mí no ha habido un maltrato. Pero tú puedes volver a sustentarlo, indicarlo que efectivamente sí se dio y que están las cámaras de seguridad, etcétera. Entonces, podrías acreditar que efectivamente se ha cometido la falta. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los principios del derecho administrativo? Tenemos a la legalidad, que exista la ley, el interés público, el principal, pues, ¿no? ¿Qué importancia va a tener o qué impacto va a tener en la sociedad? La transparencia. Hoy en día todos los actos son transparentes. Todo lo que tenga que ver con el presupuesto tiene que ser transparente, no tiene por qué ocultarse de ninguna manera. La eficiencia y la eficacia, que ya he hablado hace rato de ustedes, que con ustedes, respecto al tema de llegar a la meta utilizando la menor cantidad de recursos posibles. La razonabilidad y la proporcionalidad, que hoy en día se ha puesto muy de moda justamente con el tema que estamos tocando de los PADs. ¿Ya saben por qué? Porque la razonabilidad, la sanción que tú le vas a poner a tu servidor público va a ser en proporción a lo que ha cometido. Vamos a hacer de cuenta que sus compañeros, qué sé yo, uno llega en estado de ebriedad y se sienta en su sitio y empieza a trabajar, pero alguien se da cuenta, lo acusa y lo sancionan, y otro viene en estado de ebriedad, pero faltó el respeto a todo el mundo, rompió cosas, ¿cómo se llama?
qué sé yo, no se quiso tomar la prueba de alcoholemia, etcétera. ¿A los dos va a corresponder la misma sanción? No. Sí, los dos llegaron en estado de ebriedad, pero efectivamente la otra persona cometió más faltas. Agredió al personal, utilizó violencia, atentó en contra de la integridad de sus compañeros, inclusive rompió bienes del Estado. Entonces, tiene que ser en razón y proporción a la falta que ha cometido. ¿Ok? Bueno, esto creo que ya se los había dicho, ¿no? El principio de legalidad, referido a que debe de existir una norma para que las personas puedan sancionar. Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de estas facultades, ¿no? El interés público que tiene que ver con aquello que beneficia a todos, por ende es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. El principio de transparencia, todas las actividades y disposiciones de la entidad tienen que ser 100% públicas. Hay excepciones, claro que sí, pero estas las tiene que regular la misma entidad. Yo no puedo revelarte esta información porque afectaría la parte de la seguridad nacional, ¿no? Perfecto, pero siempre y cuando tengas pues información de seguridad nacional, ¿no? Eficacia y eficiencia, que ya se les he explicado, usar de alguna manera correcta los recursos del Estado para buscar una solución. Y la razonabilidad y proporcionalidad, que también ya se los he indicado, y que básicamente se utiliza en casos de acciones estatales, ¿no? Para que de alguna manera velar porque la persona, si va a ser sancionada, tiene que aplicarse la razón y la proporción. En la parte de interpretación de las normas administrativas tenemos el ordenamiento jurídico, que puede ser administrativo, nos basamos en leyes nacionales, en reglamentos, en normas, en legislación interna de la entidad, normas procedimentales administrativas, también, definitivamente, tenemos documentos de gestión, MAPROS, tenemos TUPAS que tenemos que seguir y cumplir. Interpretación favorable al administrado, ¿qué quiere decir? En todo momento, la entidad tiene que estar a favor del administrado, no en contra de él. Eso es algo que se ha perdido y que sería bueno reforzar. Las normas administrativas sustantivas y la interpretación favorable al interés público. Lógicamente, yo estoy preocupada porque mi municipio no recoge la basura hace una semana. ¿Qué problema me está causando? El mal olor frente a mi casa, el mal olor, que se ve feo frente a mi casa cuando tomo una foto, o, por ejemplo, puede afectar la salud pública, puede traer una epidemia, puede causar enfermedad a los animales que transitan por la zona, va en contra del ornato. Voy a buscar de alguna manera, todos los problemas que puede generar que no recojan la basura una semana por mi casa. ¿Ok? Bueno, eso es un poquito de la orden que tenemos nosotros de las normas, ¿no? Para conocimiento. Y también tenemos fuentes formales y las no formales. Las formales, definitivamente la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Quiere decir todo tipo de antecedente escrito, ¿no? Que se haya dado y que haya terminado tomado una decisión a favor de quién, del administrado puede ser, ¿no? Y las no formales que tenemos a los hechos administrativos, que les decía que son los que ustedes, por ejemplo, presentan un documento, van y piden información a los grupos de poder y a la práctica administrativa, que de alguna manera podría basarme en que usualmente se atendió de esta manera. Ahora, ¿tenemos temas de estudio? Claro que sí. Organización administrativa, actuaciones, omisiones, procedimientos administrativos que hemos hablado, control jurisdiccional, contratación administrativa, el patrimonio público, el empleo público, la intervención, las prestaciones públicas, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad patrimonial. Todas ellas referidas a qué? A cómo es que yo voy a trabajar con el Estado. ¿Ok? Cuando hablamos de organización administrativa, debemos de considerar que hay un punto bastante interesante que se trata hace muchos años en nuestro país, desde el año 1900, 1800 y tanto, la descentralización. La descentralización dentro del espacio administrativo busca que de alguna manera se puedan descentralizar poderes y responsabilidades. ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué creen ustedes que el gobierno regional tiene una función, que los gobiernos locales, como son las provinciales y las distritales, tienen otra función? Que el gobierno central tiene otra función, porque de alguna manera lo que yo voy a hacer es descentralizar para que tú puedas ejercer el derecho público de la mejor manera dentro de tu espacio. Porque tal vez yo, como presidente de la República, no puedo sacar una ordenanza municipal de embanderamiento, que para mí es importante porque es importante que pongan una bandera en las fiestas de patrias. Pero yo no puedo hacerme cargo de eso porque imagínense tratar de controlar a 1860 municipalidades a nivel nacional.
¿no? Sería bastante difícil. Entonces, esa potestad te la otorgo a ti. Y así sucesivamente. Le van a dar funciones que netamente le va a corresponder a ellos porque son los interesados, son los que conocen mejor del problema. Hay que reconocer también que dentro de estos principios que tenemos de la descentralización está que es permanente. Constantemente yo tengo que otorgarte funciones, ¿ok? Y que las tengas tú siempre para que ejerzas una mejor administración. Es dinámica. ¿Podrían cambiar? Claro que sí. Hace muchos años, aproximadamente desde el 2014, creo, por ejemplo, los cementerios no estaban a cargo de las beneficencias públicas ni de las municipalidades, ¿ok? Los administraba, creo que este, vivienda, creo, no recuerdo. Los sociales, no recuerdo. Y luego se pasa esta facultad para que ellos lo hagan. Y así nos han ido dando diferentes facultades. Por ejemplo, el tema ambiental, ¿no? También te dan funciones. Entonces, de alguna manera va cambiando porque no me puedo hacer cargo de tanto. Necesito que me apoyes como entidad. Lógicamente, te doy funciones y también te doy presupuesto para que puedas atenderlas, ¿no? Es irreversible. De alguna manera, es importante que cuando ya se entregan algunos derechos, es bastante difícil que se les retiren salvo que haya una modificación en la norma a nivel nacional. Es democrática. Lo que se busca es lograr que toda la población esté de acuerdo con eso. Algunas veces se somete a votación, pero en algunos casos no. Son de alguna manera decisiones directas que se toman. Es integral. El Estado no solamente se va a enfocar en educación, en salud, se enfoca en todos los temas que tengan que ver con las necesidades de la población. Es subsidiaria porque en algunos casos, como les digo, hay subsidios, se entrega presupuesto para que para que los gobiernos locales, regionales puedan cumplir con sus funciones. Es gradual, yo puedo darte por etapas para que proceses el cumplimiento y genial, lo puedes hacer, ¿ok? Dentro de este ordenamiento, nosotros vamos a actuar de dos maneras, estático y dinámico. La parte estática son las normativas, ¿ok? Que ya se han dado y que se mantienen ahí. La parte dinámica se trabaja con gestión, conciencia política y conciencia administrativa. ¿A qué se refiere? Un ejemplo, el presupuesto. Perfecto. A la municipalidad de Tarapoto le han dado este año 20 millones, no, 100.000 millones de soles para que ejecute. Pero resulta que esta municipalidad quiere construir un hospital, quiere construir un puente que es necesario durante sus tiempos de lluvia, porque tal vez también ha tenido dengue, etcétera, y necesita hospitales. ¿Puede recurrir al gobierno central para pedir que lo apoye con presupuesto? Claro que sí. Esa sería gestión. ¿Ok? Y en la parte de la ciencia política y la ciencia administrativa es, yo voy a buscar antecedentes que generen que yo pueda de alguna manera pedir apoyo. ¿No? O pedir el cumplimiento de las normas o pedir que se creen normas, que me declares una emergencia sanitaria, por ejemplo, para yo poder contar con recursos directamente. Entonces, esas son parte de las acciones que puede cumplir una entidad pública, ¿ok? Ahorita leo preguntas, no se preocupen. Ahora, ya para terminar, nosotros tenemos la siguiente pregunta. ¿Existe un derecho administrativo interamericano? En realidad, regulado no tenemos un derecho administrativo interamericano, pero sí contamos con tratados, ¿ok? Con tratados que de alguna manera nos van a permitir a nosotros ejecutar muchas acciones. Tratados no solamente en la parte de control judicial efectivo, que es la revisión de los actos de administración que afectan los derechos humanos, toda la normativa que tenemos a través de derechos humanos a nivel internacional, y la responsabilidad estatal que tiene que ver con las violaciones de estos derechos humanos derivados de actuaciones administrativas. Si bien es cierto, algunos entes como la OEA, como la ONU, se encargan de regular que esto vaya mejorando. Miren, nosotros gran parte de nuestras normas las hemos copiado de legislaciones como la mexicana, si nos ponemos a analizar, sobre todo en la parte del sector público. En realidad, la ley de transparencia, el planeamiento, la programación multianual, todo eso, lo hemos copiado de países como México y como Chile, ¿ya? Entonces, que son países que tienen una realidad similar a la nuestra, no igual, ¿no? Pero, se acogen a qué? A muchos tratados internacionales. Por el tema de que debe velarse por una correcta atención, por un respeto a la persona, ¿no es cierto?, a la sociedad, la importancia de la administración de los recursos del Estado. Aparte que son países que también han sido golpeados por el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, que de alguna manera ha afectado el avance de esas ciudades. Definitivamente no lo tenemos como tal, sin embargo, sí nos podríamos basar en tratados para hablar de un derecho administrativo interamericano, con esos antecedentes. Y bueno, ya para culminar, solamente ha sido una pequeña introducción respecto al tubo de la ley, que es, en este caso, los cursos que van a ustedes seguir revisando.
Nosotros tenemos una ley que es la 27444 y un tubo. El tubo no es su reglamento, en realidad el tubo lo que recoge son todas las modificaciones que se han dado a través de los años para hacer un poco más fácil su entendimiento. El que tenemos vigente es el que está aprobado por el Decreto Supremo 4/2019, no tan moderno ni tan nuevo, pero de alguna forma trata de recabar pues todo lo principal. Como les decía, el tubo contiene todas las modificaciones que se han dado a lo largo desde la creación de la ley 27444, que regula los procedimientos de naturaleza administrativa que siguen los usuarios ante las entidades de la administración pública. Asimismo, consagra y define legalmente una serie de principios que sustenta fundamentalmente el desarrollo de los procedimientos administrativos. Y el tubo compila y sistematiza todas las modificaciones que se han dado, buscando una coherencia sistemática que pudiera haber sido afectada como producto de las modificaciones y derogaciones dispuestas por la norma hacia la citada ley. Bueno, y ahora sí, siendo las 8:20 de la noche, ya voy a dar por culminada mi ponencia. No se preocupen, continuamos con las preguntas por si acaso todavía tenemos un espacio. Mi nombre es Natalia Bamón, estoy encantada de poder haber estado con ustedes. Les dejo ahí una de mi red social que es un canal, es una página pública. Tenía otra, pero he sufrido un pequeño problema y ya está sin efecto. Pero a través de esta página, más no de la personal, porque ya no puedo agregar a nadie, atiendo consultas o dudas que se puedan dar a ustedes, sobre todo en el sector público. Cuando tengo tiempo, ahí les doy una respuesta, me escriben un mensaje por el inbox y yo encantada de poder atenderlos. Y agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Cañete por la invitación para participar de la ponencia del día de hoy. Por mi parte, eso es todo, pero voy a continuar con las preguntas. Así que, por favor, todos los que tengan dudas, yo las voy a ir leyendo, no se preocupen, todavía no terminamos. A Muy, ver, vamos a... muy bien, doctora Natalia. En estos momentos, primero agradecerle a usted por su excelente exposición. Nuestro participante esta vez me dice que muchas gracias porque ciertamente es una capa, la doctora, por algo también justo del doctor, que lamentablemente por problemas ajenos, como les digo, pero dijimos directamente a la doctora Natalia. Así que la doctora también nos va a acompañar en el diplomado, así que no es solamente una sesión, ¿ok? Este diplomado, en total, estamos hablando de 15 sesiones. Recién estamos iniciando. Si deseas matricularte, puedes iniciar con 50 soles y hasta fines de septiembre los 100 soles restantes. Puedes dejar tu número de celular en el chat para mañana ponerme en contacto con ustedes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en estos momentos ahora les toca a ustedes, ¿sí? Levantan su manito, cámara activa, levantan su manito y realizan una pregunta, por favor. Si tienen alguna pregunta que realizar, levantan su manito con cámara activa y procedo a darles pase al audio, ¿sí? Y si no, realizamos las preguntas por el chat, yo los paso a leer, no se preocupen, pero con cámara activa, César, ¿sí? Nos dice Ezequiel. Ah, y está César. Muy bien, César. Bienvenido. En estos momentos te doy pase al audio. Por favor, una pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Muy buena su ponencia. Felicitaciones. Este, Hay una pregunta que siempre queda latente en la institución de trabajo con respecto a diferenciar entre una entidad y una unidad ejecutora. ¿Por qué le digo esto? Porque los órganos de control, al remitir sus oficios de acción posterior, notifican, por ejemplo, en este caso, al gobierno regional de Lambayeque como titular de la entidad. Luego, este informe de control pasa por la Gerencia Nacional de Educación y luego por la Unidad de Gestión Educativa Local, que es un UGEL. La pregunta era, ¿desde cuándo comienza a correr el plazo prescriptorio que señala la norma que es cuando tiene conocimiento el titular de la entidad? Y a partir de él es un año. Pero la discrepancia es en que la unidad ejecutora que tiene es una unidad ejecutora, no ha sido catalogada como entidad tipo B, como si es la Gerencia Regional de Educación, por ejemplo. Entonces, ese es un poco el dilema y quisiera, por favor, que me aclare. Muchas gracias. Ok, mira, cuando hablamos de la notificación, ¿se acuerdan que sus compañeros decían? El tema es que nosotros estamos sujetos a la ley 27444 y su tubo, y esta ley dentro de sus principios habla del debido procedimiento. ¿Cuál es la importancia de este debido procedimiento? En que tú me des las herramientas para que yo pueda actuar de manera correcta. En este caso, ¿cuáles son las herramientas? Que tú me notifiques o me pongas en conocimiento para yo poder defenderme o descargar.
Si no lo están haciendo, ya están vulnerando uno de los principios de esta ley. Segundo lugar, yo les sugiero algo. Hoy en día todos los informes de control son 100% públicos, que eso es en la que la Contraloría se basa para decir, no me vas a decir que tú no tenías conocimiento porque está publicado en mi página, y es cierto. Así que yo les recomiendo cuando ustedes tengan una acción de control, lo primero que hagan es vayan a la página de la Contraloría, pongan el nombre de su entidad y ahí les arroja todos los procesos que están y en base a eso le pueden dar un seguimiento también de manera en tiempo real, ¿no es cierto? Pero ojo con algo. Tú ahí lo que tendrías que reclamar es el tema de que nunca se te notificó y que no has tenido acceso a un debido procedimiento. Y en eso vas a tu recurso de apelación, en eso vas a tu recurso de queja, y si es que estás en la parte judicial también, porque de alguna manera fue responsabilidad, el titular tiene un plazo para poner en conocimiento de la unidad ejecutora. Entonces, ahora, segundo, la unidad ejecutora es parte del titular de la entidad. Es uno de sus hijos, ¿ah? No es que por si acaso estén divorciados ni nada. O sea, sí o sí debió de dar a conocer de manera inmediata. Considero que un plazo prudente es, qué sé yo, tal vez 5 o 10 días. Ahora, recordemos que todo titular de la entidad delega funciones generalmente a una gerencia para que haga ese seguimiento. También está involucrada esta gerencia por no dar un correcto trámite. Muchas gracias, doctora. Tenemos muchas preguntas sobre el PAD. No se preocupen, ya va a haber exposición. Hoy día estamos aperturando el diplomado, es en general la sesión, ¿ok? Ya vamos a tener PAD, ya, y si quieren una queja hacia mí, también, pero ya en su debido momento, ¿sí? Entonces, estimados colegas, vamos a continuar con la ronda de preguntas, pero por favor, son temas todavía generales, ¿ok? ¿Todos claros? Listo. Elvira, no te molestes, tranquila, Elvira. Ay, muy bien, Elvira. Diego Luján, por favor, activa tu cámara y realizas tu pregunta. Se sonríe, Elvira. Qué bueno sonrías, Elvira. No te preocupes. Diego Luján, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Muy buenas noches. En ánimo de que sea una pregunta general y a una problemática que en el derecho administrativo se ve mucho y parte de lo que se ha eximido, quisiera elevar a la consulta a la docente en los casos, por ejemplo, muy tenues que se dan en las multas de las municipalidades, que no hay una correcta notificación o el dueño del local no es a quien se le notifica, sino otra persona que se encuentra, y no se respeta muy bien, como dice la ponente, el debido procedimiento, pese a pasar uno sus descargos, la reconsideración, inclusive la apelación, se da las negatorias. Y se ve a veces en praxis que uno pide las copias certificadas ante todo este procedimiento que ha sucedido y tiene que llegar a LACAS. Usted, en sus máximas de la experiencia de todo este procedimiento, que los principios son los que más regirían para sustentar una buena reconsideración, una buena apelación, para no tener que llegar a LACAS ante a veces el gobierno local no respetar ello y prefiere suprimir, ¿no?, a que sea el juez del contencioso administrativo que revise estos actos administrativos. Quisiera saber un poco eso, que es un tema de praxis, su postura docente. Gracias. Ok, para mí en lo que te vas a basar siempre va a ser en el debido procedimiento y en la correcta notificación. Justamente les decía, todo lo que es el derecho administrativo en nuestro país se regula en el TUDO de la ley 27444 y bueno, esta ley, el TUDO lo que hace es recabar todas las modificaciones. Y aquí en esta ley habla, como principio te pone el debido procedimiento, en primer lugar. Y segundo, el tema de la legalidad, que es lo que establece la ley. En tercer punto, ¿qué habla respecto al tema de la notificación? La forma de notificación debe estar establecida, es para todas iguales. No es que yo como entidad tengo autonomía, ya, yo elijo cómo notificar, no. La notificación es clara, debe realizarse de manera física, ¿ok? Directamente a la persona. Caso contrario, llenar una constancia que haga constar los datos que efectivamente haga lo más real posible que es realizado esta notificación, que podría ser los datos de la casa, descripciones, número de medidor de luz, etcétera. Segunda opción. Habla de una notificación pública, que en este caso es a través de una publicación que se pueda dar o una documentación o una notificación con un documento de fecha cierta que es la notaría. Las notificaciones por WhatsApp, por correo electrónico, no son válidas, salvo que la persona autorice y diga, notifícame de ahora en adelante de manera digital. Esos son los precedentes que tú puedes utilizar. Ahora, como tú dices, si es que al final no te hicieron caso, ya, igual te notificaron, presentaste un recurso, en este caso no reconsideración, sino apelación, señalando que hay un incumplimiento y ellos te dicen y te adjuntan, mira, acá está mi ficha de notificación, esa copia amarillita, ¿no? Que te ponen. Revisa bien cuáles son los datos. Segundo, esa ficha de notificación debería estar autorizada por algún tipo de documento. ¿Tienes un documento de gestión que te haya aprobado ese modelo de ficha de documentación? Porque tenemos autonomía, pero es que tampoco yo puedo crear formatos porque se me ocurrió un día, ¿no? Como área.
debo de tener lineamientos que de alguna manera me sustenten que ese documento, ese formato de solicitud ha sido revisado por la instancia, como por ejemplo su asesoría legal o autorizada por gerencia general. Porque si no, yo estoy actuando según mi criterio, que en la administración no está permitido porque claramente dice que siempre va a estar a favor del administrado, más no de la entidad como tal. Entonces, esos son básicamente. Ahora, tercero, si no recurren, presenta un recurso de queja, tienen 3 días para responderte. En la queja tú puedes señalar de que están incumpliendo con la norma presentada. Si no te hacen caso con todos estos precedentes, de verdad yo te recomendaría que lo que pidas es por último la culminación de la instancia administrativa que se puede dar mediante un acto resolutivo y con esto ya sujetarte a, en vez de un proceso contencioso que a veces dura mucho, yo te recomiendo que puedas iniciar una acción por el tema de incumplimiento de funciones por parte de los servidores y funcionarios además del retardo injustificado, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, aunque tú no lo creas, así han demorado el tiempo que señala sus MAPROS, hay un retardo en el problema que te están causando a ti, en este caso como administrado, porque durante lo que no se resuelva esto, yo vivo en la latente de que qué va a pasar, cuándo me van a sancionar o qué sanción me corresponde. Y para mí no deberían de ocurrir en este caso de ya acceder a un tema, por ejemplo, coactivo para ejecutarte una multa o una mora, o una multa, en este caso por incumplimiento, porque todavía no tienes una respuesta final ante el pedido que tú has hecho, ¿no? Prácticamente para mí funciona de esa forma. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tengo un participante con nombre Galaxy, no sé quién es. Tienen que estar identificados. Tengo a Kenny, pero recién está activando su cámara. A ver, no lo veo. Sí, tienen que tener activo su cámara, ¿está bien? Eso sí, debidamente sentados, cámara prendida y le doy pase al audio. Estimado Luis Chávez, muy buenas noches. Adelante, una pregunta. No se olviden, dejan su número de celular los que desean matricularse. En este momento solamente es por el chat. Quienes desean matricularse, ya les dije, 150, puedes iniciar con 50 y hasta fines de septiembre los 100 soles restantes. Dejan su número. Gracias. Adelante, estimado Luis Chávez. Gracias. Doctora, muy buena noche. Agradecer por la ponencia, muy buena, por cierto. Y bueno, quería que me hacerle una duda, ¿no? En estos casos, ¿no? Administrativos, hay un principio que se denomina el principio de acceso permanente. Ese principio se puede también dar uso en los trámites administrativos. Sobre el principio de acceso permanente. Sí, doctora, el principio de acceso permanente. Ya, pero es que hay un detalle ahí. Este principio se puede tomar cuando, por ejemplo, ya existen algún tipo de decisión o diligencia, pero que se haya puesto en conocimiento de la persona. Te doy un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que tú has presentado un reclamo y tú vas al área y te dicen, sí, efectivamente la doctora ya emitió su respuesta, pero todavía no te la han notificado. Y tú dices, no, ¿sabe qué? De acuerdo al principio de acceso permanente, usted me tiene que demostrar qué es lo que la doctora ha dicho en su documento. La entidad está en toda la potestad de negarte porque todavía no ha habido una notificación, ¿ok? Que de alguna manera ya otorgue la autorización para que tú tengas conocimiento. Pero a diferencia de, en algunos casos que son trámites de seguimiento, sí puedes, pues por ejemplo, el tema de, yo presento una solicitud para donación de panetones y quiero ver en qué áreas van, y por eso es que te dan inclusive hoy en día las mesas de partes virtuales o el sistema integrado de acceso a mesas de partes virtuales te permite que tú des un seguimiento en tiempo real. Tú ingresas tu código, tu CUT o como le puedas llamar y puedes ver por qué áreas ha pasado el documento, en qué área se encuentra ahora. Eso es el acceso permanente. Pero decisiones, hasta que no sean notificadas, la entidad está en su potestad de guardar la reserva del caso, ¿no? A fin de evitar problemas. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. A ver, ¿a quién más tengo? ¿A nadie más? Listo. Entonces, creo que no hay ninguna pregunta adicional. Por favor, me hacen llegar por el... Ahí está. Estimado Alex Portilla, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora. Es la siguiente consulta. Muchas veces la administración pública, a través de sus servidores, emiten unas cédulas de notificación o constancias de notificación, pero que al último nunca llegaron al domicilio del administrado o del posible sancionado. Entonces, muchas veces esto termina, pues, ¿no? En una sanción pecuniaria para que la administración pueda recaudar cada vez más y más.
Entonces, para poder defenderse y de estos casos y cuando se tiene, pues, ¿no? Indicios de que jamás han llegado estas notificaciones, podría aducir en mi defensa de que en la notificación no se ha consignado el número de medidor de la vivienda. En realidad, miren, en la ley no te dice consigna el número de medidor, pero dice consigna características básicas. Por ejemplo, yo siempre pongo cuando tengo que salir a notificar, porque también notifico por si acaso. Entonces, cuando me piden que notifique, yo pongo casa de 2 pisos, ventanas de vidrio, puerta de madera forrada con una reja color negra, tiene una pequeña maceta afuera, acera bastante pequeña, no tiene vereda, puerta de vidrio, existe un letrero al costado. Ahora, ojo con algo. Hay un gran error en el tema de la notificación. Esa notificación deberían de colocarte una copia en un lugar visible. ¿Ok? Entonces, te colocan la constancia de notificación y con eso tú cuando llegas dices, oye, sí, ¿verdad? No me han notificado. Pero si no cometen eso, el meter debajo de la puerta no es válido. El meter debajo de la puerta es cuando ya has notificado previamente, has venido, has publicado, has regresado, no se encontraba nadie y tú lo puedes ingresar bajo puerta con la evidencia. Pero si de alguna manera yo vine, toqué la puerta y metí el documento bajo la puerta, me tomé 3 fotos con el mismo polo, no me va a garantizar nada. Yo a mis notificadores siempre les digo eso. Acrediten todo lo que pueda. Si la casa tiene medidor del uso de agua, ese es un documento completo, eso es una característica válida, porque en realidad, pues no hay otra con ese tipo de medidor, ¿no? Con ese número de medidor. Ahora, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tú pones como referencia Asociación Los Hijos de Alberto sin número? También, pues ahí hay un problema. Ahora, ¿puedo recurrir a qué? A notificarte según la dirección de tu DNI. Puedo notificar en relación a una publicación que puede ser en la página web de la entidad, puede ser en el diario de mayor circulación local, puede ser en el peruano o también puede ser de manera notarial, para yo poder acreditar que efectivamente se cumplió con la notificación. Pero como les digo, hay un punto bastante hecho de alguna manera mal por las entidades, que no dan a conocer la constancia de notificación cuando realizan. Tienen que hacerlo, tienen que pegarlo. Así que ya cuando vean la parte de notificación, seguro que ahí les van a explicar un poquito más. Muy bien, muchas gracias, doctora Natalia, y a cada uno de nuestros participantes que han estado en sesión de clase. Hemos dado por culminado esta presente sesión